Benvingudes a totes i moltes gràcies per haver vingut un matí de diumenge aquí a compartir espai amb nosaltres. Jo em dic Alba. Jo soc la Yes. I som d'aquí del casal de joves del Clot Camp de l'Arpa. I bueno, avui, en motiu de la pintada del mural exterior de la farinera i del casal, doncs vam decidir com donar-li una miqueta més d'importància a aquest esdeveniment i vestir-lo una mica més i aprofitar doncs, per fer una miqueta de cultura i pedagogia entre totes. Vale, a l'espai teniu, per baixar, us dono una mica d'info de coses una mica tècniques, rotllo, al lavabo és baixant aquestes escales i també tenim amb nosaltres la Marta, que és intèrpret de llenguatge de signes. I també, si us heu sentit agredides en algun moment, podeu apropar-vos a la barra vale, i activem el nostre protocol. I sempre hi haurà algú al quite que és el responsable d'accessibilitat per si algú necessita alguna cosa i tal. Vale, doncs començarem donant pas a la Leti perquè ens expliqui una mica el disseny del mural, per què ho ha fet i tot. Dale. Hola, hola, bon dia. Bueno, jo sóc la Leti i bueno, tinc la sort d'estar aquí avui convidada per fer un dibuix que estava a casa meva i ara és gegant. I estic molt contenta i molt agraïda. I bueno, us explico una mica la història del dibuix. Vale? En realitat aquest dibuix el vaig fer per una compi que va patir una agressió a la mani del 8M, a la General de la Tarda, vale? Al bloque no mixta, i va venir un tio i les va agredir amb spray pimienta. Llavors, no sé si us vau enterar d'aquest aconteixement, llavors allà va néixer al principi d'aquest dibuix, vale? Que només eren 3 personatges, i bueno, es va quedar en l'stand-by perquè la meva amiga milita a la impremta de Can Batlló i jo volia participar per fer un cartell, per recopilar pasta pel tema de les multes i tot això, perquè bueno, el tio que les va agredir, a part d'agredir-les amb un spray pimienta, que és una eina d'autodefensa feminista, es va inventar que era una persona trans durant el judici. Bueno, va ser com una història molt loca, vale? Que la meva amiga estava fatal. I jo, bueno, a part de voler tocar amb Meconio, que li vaig dir, pues, podem tocar amb Meconio, puc fer aquest dibuix. Bueno, el dibujo se quedó ahí, en stand-by. Llavors jo vaig decidir que aquest dibuix era molt potent perquè és una tigresa que té tota la fúria i tota la garra i tota la força, no? de portar la llum, o sigui, la veritat, no? Dels aconteixements, perquè moltes vegades els medis transgredeixen molt la informació i la meva col·lega estava molt impactada, tampoc va tindre bon rotllo amb les compis perquè eren d'identitats molt diferents, feminismes molt diferents. Bueno, total, que al final com que les diferències dintre de les lluites també ens separen, no? Llavors, quan em va sortir aquesta oportunitat de fer aquest mural, jo aquest dibuix també l'he treballat en serigrafia i, bueno, en un principi eren 3 identitats dissidents, però amb el tema de la interseccionalitat vaig intentar allargar aquesta tigresa i ficar més identitats, no? I llavors estic molt contenta perquè han vingut molts amics meus a ajudar-me avui i estic molt contenta i els tinc allà explotats, però ara tornaré a treballar. I res, he barrejat el tema del primer dibuix que tenia contra agressions masclistes amb el tema del transgènere i de la interseccionalitat. I llavors he ampliat la tigresa amb més personatges. I l'únic, aquesta seria l'explicació teòrica i l'únic és que les antorxes són com per il·luminar i que juntes són més fortes i que, i per no perdre l'esperança, per seguir lluitant per un món més just i on totes les identitats tinguem els mateixos drets i no patim agressions i tinguem una vida digna. I m'he emocionat un montó, però ja estàs bé. Ja està molt nerviosa. I res, ja està, moltes gràcies. Me voy a currar. Adéu, guapi. Vale. Merci, Leti. Merci. Vale. També, per cert, que no ho hem dit amb els temes tècnics, però hem ficat una catifa en plan que està neta i l'hem posat perquè si algú té ganes de seure's al terra, doncs pot seure aquí, que és més agraït que estar al terra així com brut. Vale, doncs començarem amb la taula rodona. Començaré presentant a les ponents.
vale? I al meu costat tinc l'Anna Miguel i Laura Roig, que formen part de Metsis, de Metzineras, que és un projecte... Bueno, hablaré en castellano, ¿vale? Porque me he hecho el guión en castellano y si hablo en catalán me lío un poquito. Son un proyecto de entornos de cobijo para mujeres que sobreviven violencias y utilizan drogas. También está Fátima Valde, que es una activista afrofeminista y creadora del proyecto FES Trenca y Mouta, donde realiza formaciones y talleres de prevención de abusos sexuales a menores. También anima a Lisette y Jimena, que juntas son PD Carmelas y vienen del barrio del Carmelo. Y son dos compañeras migrantes y racializadas que pinchan por diversión, pero también como acto de protesta. Para que realidades como las suyas sean visibles encima de escenarios donde siempre son para personas blancas. Y sus valores y su speech giran en torno al feminismo, el LGTBI, el antirracismo y forman barullo, pero forman barullo gitano. Ay, latino, perdón. También tenemos a Antígona, que hemos tenido un poco de percales para presentarla, no sabemos cómo presentarnos aún, pero bueno, si te parece guay, qué bueno. Leeré lo que tengo aquí. Vale, ¿quieres presentarte tú? Hubo temas y ahora estoy así un poco como buscando un espacio donde militar guay. Guay. Vale. También tenemos a Irene y Dania, que forman parte del Lluna del Clot, que es el colectivo feminista del Clot, y tienen caja de resistencia para el 8M en la barra. Un momento, vale. Y también a Kilia, Lorena y Dayana, que forman parte de las Migras de Avia Yala, que es un proyecto que une retratos fotográficos, periodismo literario, ilustración y textil como arte para resistir. Sí, vale. También tenemos a Mari Carmen Free, que no sabía si presentarte o no, digo, pero vente. Vale. Que tal como se define ella, es DJ rarita, performer a tiempo completo, anarquista, misándrica, transgénero separatista, independentista andaluza, pero va a misa todos los domingos. Hoy no que está aquí, pero el domingo que va, o sea, el domingo que viene va. Vale, pues empezaremos ya con la mesa redonda. Pilla hueco. Vale, y la mesa redonda, pues como hemos hablado un poco, se titula Feminismo Interseccional, ¿hacia dónde vamos? Y para introducir un poco este término, quería, la activista que lo introdujo, afrofeminista que lo introdujo es Kimberly Williams Crenshaw, y desde su experiencia se dio cuenta que como mujer hablaba de la opresión que sufría, pero se dio cuenta que ella no sufría la misma opresión que una mujer blanca. Entonces, por ejemplo, la cosificación del cuerpo de la mujer negra es violencia machista, pero está interseccionada por el racismo. Y yo, por ejemplo, personalmente como Jess, no lo viviré nunca desde esa perspectiva. Entonces, el feminismo interseccional, la interseccionalidad es como una herramienta analítica que ayuda como a analizar los diferentes ejes de opresión y los privilegios también. Y a algunos feminismos que se acogen es feminismos negros, feminismo comunitario y transfeminismo. Y para empezar, un poco la mesa redonda la dividimos en 3 bloques. El primer bloque es cómo entendemos el feminismo, el segundo es creamos alianzas y el tercero reivindicaciones y futuro. Y luego habrá una parte final para que podáis hacer preguntas y tal a las ponentes, si os surge alguna. Vale, pues para empezar con el primero, perdón. La primera pregunta que os quería hacer es que desde vuestra posición y experiencia, ¿cómo entendéis el feminismo? ¿Alguna quiere romper el hielo o alguna? Bueno, yo desde mi parte individual, ¿no? El feminismo lo he vivido por diferentes momentos y ha evolucionado. Actualmente diría que es como una herramienta, aparte de visibilizar a las mujeres, las dificultades que vivimos y toda esa interseccionalidad que nos atraviesa a todas, también es para mí una herramienta de prevención futura, tanto para todos los géneros, para que las violencias que estamos viviendo hoy en día
sean reducidas. Yo, por ejemplo, me resulta muy difícil de creer que algún día habrá un futuro feminista como tal al 100%, porque es que el capitalismo y el machismo está en todos lados y no vamos a llegar a un día que un Trump sea feminista, ni mucho menos, que son las personas que al cap y a la fin tienen el poder, pero sí que sea un poco más ameno a través de la prevención que hacemos hoy en día en la lucha. Hola. Bueno, para responder a la pregunta, pero también para ampliar un poco el entendimiento de lo que somos y hacemos. Claro, lo que mencionabas es una de las acciones que realizamos con las Migras de Abya-Yala, pero las Migras de Abya-Yala es un colectivo dinámico de mujeres que nos dedicamos a compartir saberes, experiencias, sentipensares de los feminismos del sur, y utilizamos las artes transdisciplinarias para darnos respuestas entre nosotras, generar nuevas preguntas, para compartir imaginarios y por sobre todo para compartir un espacio de resistencia y de ternura, de intercambio y de compartir finalmente, porque entendemos que el estar fuera de los territorios nos implica también un desanclaje de nuestras familias, de nuestros círculos de bienestar. Y lo que hacemos en esta colectiva es eso, encontrarnos de manera libre, dinámica, a través de las artes. Y por ahí también la respuesta un poco, que cómo vivimos el feminismo, lo vivimos mucho desde el compartir, desde el amor, desde la resistencia en conjunto y apreciando nuestras diversidades, la heterogeneidad de las artistas y las mujeres, por sobre todo, de Abya-Yala. Bueno, tengo que decir que estamos un poco malites, ¿eh? Estamos resistiendo aquí entre las tres porque estamos muriéndonos. Es interesante lo que dice la Lore, porque mi feminismo, mi afrofeminismo, ha mutado muchísimo. Yo empecé compartiendo con mujeres negras todas y he llegado hasta un punto donde esto ha mutado y he pasado de ser muy, muy, muy pro-negra, que esto es muy, muy individual, no en particular, de ser muy, muy pro-negra, muy activa, militante, a estar rodeada de mujeres blancas y decirle familia, ¿no? Y esto para mí también es el feminismo, ¿no? El abrirte, el expandirte y entender que muta, el feminismo muta, no es rígido y que va de la mano con muchas cosas que haces en tu vida diaria. Y eso también es lo que hacemos en las Migras de Abya-Yala, ¿no? El entender esto, el entender que mutamos, cambiamos, variamos, que puede pasar por el tema de la salud mental, de la no salud mental, de la espiritualidad, algo que nos afecta muchísimo, del arraigo, del desarraigo, ¿no? Del arte, de cómo lo entendemos, de cómo nos manejamos, de cómo amamos. Eso también es el afrofeminismo, ¿no? Y es lo que hacemos un poco también en las Migras, sostenernos. Sí, yo también comparto acá con mis migras que mi feminismo se ha transformado. Antes pienso que era un poco individual, militando en muchos colectivos, pero muy individual. Y creo que con la migración puedo decir ahora que es un feminismo colectivo, que siempre se piensa en grupo, siempre se piensa en comunidad, siempre se piensa, bueno, como dijo Daya, en sostenernos, en cuidarnos. Entonces, claro, también vienen como los proyectos atraviesan, pero siempre cuidándonos siempre cuidándonos entre todas para que los proyectos puedan fluir. Y creo que todos los proyectos han tenido esa parte de la comunidad y también de los sentires y mucho de la espiritualidad también, cómo hacemos memoria de todos nuestros saberes, de nuestras ancestras, de nuestras antepasadas, y trabajar también en eso, de ahí cómo nos vamos a ver nosotras en el futuro y qué feminismo vamos a dejar. Bueno, yo honesto estoy súper nervioso. Yo, mira, justo hasta hace poco militaba en un espacio que era Sorority Trans y tal, y justo hacia donde decías, ¿no? Yo me alejé de ese espacio porque al final era un espacio como asistencialista a nivel de necesidades, de cosas trans y tal, pero al final
no había como este abrazo que he encontrado pues más en otros espacios que estoy habitando ahora y bueno, yo qué sé, perdón. Merci. Sí, sí, merci per aguantar el sol. Això no funciona, potser? M'esteu escoltant? Vale. Bueno, em presento, jo sóc la Fàtima, jo volia fer com corregir una petita cosa, jo no m'identifico com a persona activista, jo crec que entenc el feminisme com una lluita contínua, desde que tengo uso de razón hasta el día de hoy hago activismo diario, pero no me considero como tal activista. Y bueno, respondiendo a la pregunta de cómo entiendo el feminismo, yo el feminismo lo entiendo como una lucha constante. Y lo que comentaba antes mi compañera, yo sí que me siento a gusto en colectivos donde veo personas reflejadas en mis historias. Me gusta hablar con colectivos con los que hablo y sabemos que hablamos el mismo idioma, es decir, con personas racializadas. Me siento muy poco identificada con el típico feminismo homogéneo blanco y sí que es verdad que a medida que he ido creciendo he ido encontrando este huequito en gente con la que me sentía reflejada, ¿no? Y creo que es un punto de vista bastante importante a tener, ya que siempre me he sentido como muy apartada, muy desplazada, como poco entendida. Y sí que intento buscar como este feminismo donde se me cuida, donde no se me juzga, donde no se me señala, donde no se me cuestiona, donde se me escucha activamente. Y creo que es muy importante encontrar estos colectivos oprimidos y hacer una lucha conjunta. No quiero que nadie se sienta excluido, excluida, excluide, pero sí que es verdad que intento como cuidar muchísimo este feminismo afro. Nosotras como Luna al final nos definimos como feministas transinclusivas, antirracistas, anticolonialistas, anticlasistas, anticapacitistas y anti-LGTBI-fóbicas. Entonces, lo que intentamos es, un poco en línea de lo que hablamos del feminismo interseccional, ¿no? Entender que las mujeres somos muchas, muy diversas y que todas las luchas tienen cabida dentro del feminismo. Y en ese sentido también entendemos el feminismo interseccional no solo como un marco teórico que nos es útil, sino también como una práctica diaria. Entonces, esto empieza desde la propia manera en la que funcionamos como colectivo, desde las curas, autocuras y curas colectivas. Sobre todo, intentamos que el proceso de curas no sea una cosa individualista, sino una cosa que construimos un poco entre todas. Y hasta otras cosas más como que funcionamos de manera autónoma, no tenemos dinero de las instituciones, cosas de este tipo. Sí, per afegir alguna cosa més, considerem important, diguéssim, valorar que el que estem fent com a col·lectiu és creació col·lectiva, que el treball en grup, tot el que estem construint és un coneixement de forma comuna i que soles no arribaríem enlloc si no estiguéssim juntes en això. També dir que el feminisme per nosaltres és autocrítica, ens ha ensenyat és a dir, a mantenir anar canviant, a transformar aquest feminisme, com deien les companyes, i ser autocrítiques perquè al final també podem ser opressores. I després també fer política des de l'empatia. Per nosaltres va molt lligat a la no mixticitat, perquè al final som un grup no mixta, i és que ens ha ajudat molt a tenir un espai així, a totes les persones que estem ara mateix a la Lluna, a sentir-nos segures i poder treballar poder treballar la política com nosaltres considerem per deconstruir aquest sistema dins nostre en col·lectivitat. Bueno, primero, gracias, perdón por llegar tarde, o sea, venía así como corriendo. Yo es que cuando me invitaron a esta mesa pensé, bueno, ¿y yo de qué voy a hablar? Porque igual es como súper complejo y pensé, bueno, de lo único que puedo hablar un poco es como de mi lucha como activista, si es que se le puede llamar activismo, a mí personalmente porque no me ha quedado otra en el movimiento trans intersex. Yo soy una persona intersex y pensaba que igual podía aportar un poco más en el lugar de alianzas y estrategias. Pero sí, había pensado un poco como
como qué iba a hacer yo allí, si igual en mi círculo me puedo permitir ciertas cosas, pero luego cuando salgo a la vida real, como que nadie de la vida real me ve como una liada por la calle, sino que todo lo contrario, la gente me lee como un tío y por supuesto se cambian de acera, intentan no cruzarse conmigo por la noche, o sea, y no caer en la estupidez de pararme e intentar hacer discurso queer en un momento tan insostenible como el que alguien intente huir de ti porque le das miedo, porque saben lo que simbolizas. Por lo tanto, aquí yo me voy a ceñir un poco más al tema de alianzas y tal, y no voy a entrar en qué es el feminismo. Bueno, nosaltres des de Metzineres és vera que som un col·lectiu que vàrem néixer, una cooperativa que vàrem néixer per donar resposta a aquelles dones que quedaven fora de tot. Per tant, aquí les dones que usen drogues, sobrevivint a múltiples situacions de vulnerabilitat, eren un gran exemple perquè no tenien on arribar, no? I no tenien on anar. Però una vegada treus les drogues com a barrera d'accés, comences a poder realment relacionar-te amb tota aquesta interseccionalitat, no? Jo crec que Metzineres dels feminismes ha estat lluitar contra el capacitisme, ha estat lluitar contra la putofòbia, contra la drogofòbia, contra la gorofòbia, la porofòbia, perdó, contra el racisme, no? I vull dir lluitar contra aquestes relacions de poder, tot i que també se reprodueixen, no? Perquè tenim, no? Avui ho xerràvem, nosaltres una de les coses que mos fa també crear aquest espai és lluitar un poc contra l'essencialisme, perquè acompanyem a dones que no han tingut accés a una educació formal, no? Perquè educades sí que ho són, però no han tingut accés a... Moltes d'elles no saben escriure, no saben llegir, per tant, molts dels moviments socials dels que podríem formar part són molt excloents, ja només en la forma, no? No deixem de ser una part de la societat que és molt elitista, que tenim molt d'accés a moltíssimes coses i que elles queden molt fora de tot, no? I dic escapant de purismes perquè en realitat quan arribam no arribam deconstruïdes, sinó arribam per deconstruir, no? I per tant també se reprodueixen totes aquestes relacions de poder i en això no, pues, ens situam amb aquesta deconstrucció constant, amb aquest procés d'aprenentatge mutu des dels marges, no? I no des del patiment, perquè també des dels marges tot és possible, no? Per tant també ens agrada molt fer gamberro, ens agrada molt crear des d'aquesta marginalitat i des d'aquesta exclusió en les companyes que ens queden fora de tot, no? I aquí esmentar especialment això, no? Les putes, les que utilitzen drogues de manera habitual. Bueno, totes utilitzen drogues, el que canvia és quines drogues utilitzem, si els de compram en el supermercat, si els de compram a la farmàcia o si els hem d'anar a comprar en els mercats il·legals, no? Aleshores, des d'aquest espai de reivindicar-nos com a usuàries de drogues, també tenim molt clar que és molt diferent que els de puguem usar des de casa nostra amb un espai de privacitat que si tu estàs dormint al carrer i no tens ni un espai tranquil on poder anar a dormir, on poder dutxar, on poder tirar-te pets, si te dona la gana, no? I on poder usar drogues. Per tant, també intentaven crear aquest espai de xopluc on totes són benvingudes sense tenir la sobèrbia de pensar que som un espai lliure de violències, perquè en realitat les violències ens atravessen a totes, els reproduïm totes, i crec que al final des del feminisme que reivindicam és aquest d'escolta mútua, que no sigui excloent, que no sigui identitària, sinó que sigui d'aprenentatge mutu. No tengo nada que decir más. Molt bé. Ui, s'escucha com... Ara. Merci per totes les aportacions. És guai aquest espai, és molt acollidor i és necessari. Seguiríem la segona pregunta, que es, ¿creéis que el movimiento feminista actual ha acogido toda esta diversidad de feminismos? A ver, yo hablo en castellano también. Bueno, yo creo que cada vez más, ¿no? Al final cada vez se visibiliza más la diversidad, la heterogeneidad, pero al final se queda mucho en el discurso. Yo creo que nos falta todavía un poco cómo aplicarlo a la práctica, ¿no? Pienso en las mujeres de Metzineres, ¿no? Y se me hace complicado ver cómo podrían militar en una asamblea de barrio o en un comité de vaga, ¿no? Al final, si no tienes unos mínimos, es complicado, ¿no? Tirar como hacia otros puntos como más arriba. Si no tienes dónde dormir, pues o no tienes cómo buscarte la vida, pues cómo vas a ponerte ¿no? a estar a las 5 de la tarde en una asamblea, no sé dónde.
Entonces, bueno, yo creo que nos falta curro todavía, como mucha construcción desde todos los lugares y al final escuchar mucho, ¿no? En plan, desde dónde, bueno, desde qué necesidad hay las mujeres de barrio, de la calle, y construir desde ahí también, ¿no? Como para poder incluirlas a todas. Y hasta aquí. Yo siento que voy a ser como el poli malo. Yo venía con ya, o sea, soy consciente de que voy a hacer este papel y es una cosa que me suele pasar. Yo creo que aún queda muchísima faena por hacer. No lo he comentado, yo soy educadora infantil. Trabajo desde los 17 años con niños pequeños y adolescentes y creo que aún queda muchísima lucha por hacer, básicamente porque aún seguimos hablando de referentes mujeres blancas y de lo único que se habla cuando se habla de mujeres negras es de personas esclavas, de lo que hicieron mis antepasadas. No veo referentes por televisión, sí que es verdad que estamos haciendo un cambio, pero la verdad es que creo que aún queda muchísima lucha por hacer. Y una de mis maneras de reivindicar es explicando anécdotas, porque creo que llego mucho más a la gente y veis que en primera persona esto sigue pasando. Y es que a mí me ha llegado a pasar que llega el 8M y de repente, el día 1 de mayo me llaman y me dicen: oye Fátima, que queremos hacer una lucha feminista, ¿te podrías venir como representante de Mujer Afro? Y dices, bueno, durante el año también existo, ¿no? Y esto sigue pasando, y os lo explico, porque es una cosa que me pasa a mí como Fátima Balde, pero sigue pasándonos a muchas mujeres afro. Entonces, bueno, lo pongo sobre la mesa, no sé si hay alguna compañera más racializada que esté de acuerdo, para no ser yo la única polimala, pero creo que tenemos mucho que decir, ¿no? Totalmente. ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. O sigui, nos pasa una cosa muy parecida. Como anécdotas, que el anecdotario es como muy importante para que se comprenda mejor y desde un tono gracioso se visibilice lo que estamos viviendo. Por ejemplo, a Jimena y a mí siempre nos preguntan, ¿sois hermanas? ¿No? Entonces, no somos hermanas. No por venir del mismo sitio o por ser latinas vamos a ser hermanas. O por ser latinas vamos a conocer a toda la población ecuatoriana que hay aquí, que además las dos somos de Ecuador, ¿no? Y sí, totalmente, o sigui, nos pasa igual. Mujeres latinas, referentes, yo creo que no conozco ninguna, pero también por mi falta de tiempo de poder leer y dedicarle más a ello, ¿no? Agradecer también los espacios en los que se nos llaman y ahí nos estamos dando cuenta de que hay colectivos que nos tienen más presentes durante el resto del año, pero se nota muchísimo fechas destacadas en las cuales vamos a cumplir la cuota de variedad y de color en ciertos espacios. Y bueno, y luego también invitar a la gente como nosotras, racializadas, que también se atrevan, ¿no?, a participar en espacios como estos y ser caras visibles, porque es que también da vergüencilla a veces, ¿no? Da como cosa ponerse delante de algo. Y bueno, sería mi aportación. ¿Alguna? Bueno, yo respondiendo a la pregunta original, si la he entendido bien, creo que faltaría como definir un poco de qué feminismo estamos hablando, ¿no? Porque estamos en un momento histórico en el que conviven muchos tipos de feminismo. Entonces, mi respuesta genérica sería que no, porque hay muchos tipos de feminismo que no tienen en cuenta muchas cosas. Y entonces sería como, ¿sobre qué estamos hablando? Sí, yo solo quisiera decir que creo que sí que falta y que tal vez por lo mismo nosotras nos encontramos como migras de Abya-Yala. En nuestro colectivo hay compañeras de México, Venezuela, Ecuador, Cuba, Chile, Argentina. Y creo que cuando nos encontramos un poco en ciertas soledades, en muchos planos. Y el conocernos ha sido también hacer autoescuela, autoestudio, cada una con los referentes de su territorio, presentarles a las otras las referentes que están en su imaginario, en sus recuerdos, llámense referentes teóricos como referentes abuelas, referentes madres, que las ponemos en un lugar de equilibrio, porque al final son también sus saberes los que queremos poner en valor. Entonces, eso, solo quisiera referirme a que sí que falta y que creo que en nuestro caso ha sido la razón de imantarnos y encontrarnos para educarnos en un sentido
nuevamente, desde el sentipensamiento entre compañeras latinoamericanas que vivimos en situación migrante. Yo estaba pensando un poco de cuando hablas de si el feminismo embarca todo. Me ha venido a la mente la parte de que creo que el activismo y el estar en un grupo, en una comunidad, es un privilegio porque se necesita tiempo para estar. Necesitas dar tu tiempo libre para ir al sitio, para ir a las reuniones, para estar en comunidad. Y muchas veces muchas mujeres no tienen ese tiempo porque o trabajan o deciden que ese tiempo libre utilizarlo para otra cosa, ¿no? Ahora pienso en mi madre que, por ejemplo, no forma parte de ningún colectivo. Y muchas veces lo he hablado con ella y es porque prefiere utilizar su tiempo en su familia. Y entonces, ella deja de ser, no sé si como el feminismo piensa en ella también un poco o no, o esta gente que no tiene el tiempo para estar dentro de un grupo o dentro del activismo como tal, ¿qué pasa ahí, no? También como somos un poco las personas que estamos dentro, tenemos el privilegio, ¿no? ¿Qué? Que puede ser excluyente también. Sí, esto, que como dice mi compañera, puede ser un poco excluyente también lo que llamamos o pensamos que es feminismo o grupos feministas. Sí, totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Hay muchísimo por hacer todavía. Lo vemos, por un lado, por ejemplo, como Yuna, en las fiestas donde hacemos Pun Lila, seguimos recibiendo muchísimas agresiones y tenemos que convivir con ello todavía. O sea que por un lado es necesario mucho feminismo todavía y que llegue a muchas partes, como hacia afuera, y después hacia adentro falta muchísima autocrítica, por supuesto. Y nos lo encontramos a diario, nos encontramos también lo necesario también que es el transfeminismo, por toda la desinformación que hay actualmente. Nos encontramos muchísimos comentarios en nuestras redes sociales transexcluyentes cada vez que subimos alguna cosa refiriéndonos no solo a mujeres, sino a identidades disidentes, comentarios de odio, y eso pues nos hace pensar que todavía queda muchísimo por hacer y lo vemos cada día con las violencias que sufrimos individualmente y también como colectivo. Queda mucho por hacer. A mí, una de las cosas que creo que es un síntoma de que todavía estamos muy lejos es que seguimos haciendo mesas sobre feminismos. Y para mí el feminismo es una mirada que aplicamos allí mismo, en todos lados a donde vamos, ¿no? Y no sé, a mí me ha tocado mucho hacer conferencias y todavía me siguen poniendo a veces en las mesas de asuntos de género. Y dices, bueno, nosotras no, nosotras hablamos de política de drogas, hablamos de interseccionalidad a muchos niveles, hablamos de cómo la guerra contra las drogas es racista, es machista, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de muchos temas y evidentemente lo hacemos desde nuestra mirada, que no solamente es transfeminista, sino que también es antiprohibicionista y que también está basada en derechos humanos, ¿no? Entonces, desde esas miradas que queremos llevar a todos lados, pero siguen relegándonos, ¿no?, a esos espacios para hablar de asuntos de feminismo. Muy de acuerdo contigo, ¿no? Llega ahora febrero, marzo y empezamos a tener las agendas que no tenemos espacio, cuando el resto del año pues se olvidan de nosotras, ¿no? Para poner un poco el énfasis cuando hablamos de guerra contra las drogas, evidentemente tenemos que hablar de racismo porque sale desde ahí, ¿no? La guerra contra las drogas empieza a reconstruirse a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, contra la población china de Estados Unidos. Sigue construyendo contra la población mexicana usuaria de cannabis que está cruzando a Estados Unidos, contra la población negra y especialmente las madres en las periferias de Estados Unidos que usaban el crack, ¿no? Entonces, como esa interseccionalidad tenemos que poderla aplicar en todos lados, ¿no? Y no verla desde esa manera aislada, de una mirada feminista y qué más, ¿no? Claro, yo es que, bueno, estaba pensando que igual, escuchando a las compas, pensaba, joder, es que noto como mogollón de coincidencias porque de repente
estaba pensando, mi activismo finalmente se ha convertido en desmentir un montón de prejuicios y tópicos que se tiene hacia mi comunidad. Bueno, yo pertenezco a la comunidad rom, para que no lo sepa, que seguramente mucha gente no lo sabe, es la etnia gitana. Y todo mi activismo, prácticamente todo mi activismo se basa en desmentir lo que se dice sobre las personas intersexuales y lo que se dice sobre las personas gitanas. O sea, de hecho, cada vez que entro en algún tipo de activismo, mi activismo se convierte o sea, sin quererlo, y yo no entraba allí para eso, incluso parando un desahucio, ¿no? Como que tienes que decir que sí, que son gitanos, que ya lo habéis dejado bastante claro, pero que no viven de subvenciones, que no están aquí porque... Pero tienes que estar ahí haciendo ese activismo, y yo iba a parar un desahucio. Y acabas haciendo activismo de explicarle a la gente que la persona a la que están desahuciando pues sí es gitana, pero, y tienes que estar todo el rato, ¿no? Entonces, como que sí que noto como que el estar trabajando con personas a las que no les atraviesan ese tipo de cosas, te obligan o te empujan finalmente a tener que hacer otro tipo de activismo, que es el de casi convencerlas, como si fuese una especie de pedir perdón por ser lo que somos, de que todas esas creencias, tópicos, prejuicios, etcétera, se basan en eso. Que la cosa cambia, igual poco a poco está cambiando, pero también es verdad que finalmente está cambiando de estas maneras, ¿no? Desde el fetichismo, de pues hacemos un discurso, hacemos un comunicado, etcétera, y llamamos a la mujer negra, a la mujer gitana, a la mujer que usa drogas, para que hable sobre este trocito que hemos escrito nosotros, ¿no? Pero finalmente la realidad es que quien está componiendo esos comunicados, esos manifiestos, quien utiliza las trayectorias de las manifestaciones, o sea, yo recuerdo una anécdota que me pareció súper graciosa en el 12 de octubre, que se estaba intentando como hacer una manifestación contra el fascismo en Sants, en el que la propuesta era como camuflarnos, que aquella me pareció muy gracioso, porque yo me miraba la cresta y decía, bueno, vale, empieza bien la estrategia. Me la ha cortado. Era como, vamos a camuflarnos y vamos a ir por el barrio haciéndonos pasar por gente que pasa por ahí por si vemos grupos de nazis, ¿no? Y de repente alguien se giró, me miró a mí y dijo, bueno, Mari, ¿tú? Y yo miré al lado y dije, esta tía es negra. O sea, no se puede pintar de blanco e ir por la calle disimulando. O sea, no es una estrategia vuestra, es para vosotros esto. No tiene nada que ver ni con mi cresta, ni con ella, ni con nadie, ¿no? Y la tipa me estaba mirando diciendo, es que, tío, llevo aquí escuchando esta mierda durante no sé cuánto tiempo y no sé qué decirles, porque, claro, les veo tan convencidos de que esta es la gran estrategia de la vida que no sé cómo hacerlo, ¿no? Y era como, pues es que, claro, las estrategias también, los recorridos, todo está pensado para gente blanca. O sea, es como, por dónde vamos a pasar es como súper peligroso para un montón de gente. O sea, vámonos a la comisaría de la Policía Nacional con un montón de gente sin papeles a tirarles piedras, como, ¿y vosotros? O sea, es como, no, es que... pero ese es el estar continuamente ahí, es tan pesado que al final tu activismo, aunque no lo quieras, aunque vayas, como decía antes, a parar un desahucio, se acaba convirtiendo y nos acaban empujando a convertir nuestro activismo en eso, ¿no? En intentar como reformular toda esa idea de cómo tiene que funcionar el mundo, ¿no? Porque finalmente yo he nacido aquí, pero mi etnia sigue, aún naciendo aquí, sigue siendo como los refugiados crónicos de España, es como, bueno, y esa gente, ¿no? Y aún así, me pasa un montón de veces que es como, bueno, venga, Mari, ves tú con tu carnet de identidad, que es como que no va a funcionar, no va a funcionar. Yo lo veo clarísimo, pero el mundo no sé por qué. De hecho, bueno, no sé si tothom entén bé el català, jo m'expreso millor en català, si hi ha alguna persona que vulgui que parli en castellà, parlo en castellà, ¿eh? ¿Sí? Vale, pues lo voy a intentar, no se me da muy mal el castellano. Bueno, yo compartiré una anécdota que me pasó no hace muchos años con un colectivo que tiene mucho renombre, que siempre está en la lucha feminista, que siempre se cuenta con ella para todos estos actos, ¿no? Para hacer reivindicaciones y demás. Pues hace unos años me contacta este colectivo feminista y me dice, oye Fátima, que para el 8M necesitamos crear un manifiesto y como somos todas blancas nos encantaría que tú hicieras la parte esa de afrofeminismo, ¿no? Yo por aquel año pues tendría 20 añitos, empezaba yo con toda esta movida y decidí escribirles el redactado, ¿no? Mi madre me ha educado muy bien, fui educada, les redacté el apartado de afrocolectivo.
pero el 8M, ¿vosotras leísteis el manifiesto? Porque yo tampoco. ¿Vale? Entonces, a la pregunta, relacionándolo con la pregunta que hacíais de si estamos avanzando o no, os cuento esta anécdota para que veáis cuál es la realidad, ¿no? ¿Quién está siempre leyendo los manifiestos? ¿Dónde está la lucha antirracista en el colectivo feminismo, ¿no? En el colectivo feminista. Y es una anécdota que me pasó a los 20 años, pero que me ha vuelto a pasar y a día de hoy me sigue pasando. Obviamente ya no formo parte de este círculo feminismo blanco, como muy encasillado, ¿no? Y con personas contadas. Pero bueno, compartía la anécdota porque creo que es una realidad que se tiene que compartir y que creo que tenemos que ser conscientes de que esto sigue pasando. Bueno, no sé qué voy a decir porque lo habéis dicho todo. O sea, es como repetirnos un poco. Qué mal. Esa es la última. Pero yo creo que hay algo que no se ha dicho y que es algo que me atraviesa a mí hace 3 años, que me empezó a atravesar y me atraviesa mucho en este momento en el que estoy de mi activismo, mi arte y de quién soy a nivel individual, ya no como las migras como colectiva, sino de quién soy como Diana. Y es el tema de que me he fijado mucho de que tienes que militar sí o sí. Tienes que ser activista sí o sí. Tienes que estar en la lucha en primer frente sí o sí. Si no lo eres, eres mala afrofeminista, eres mala compañera, eres mala combatiente, eres mala, ¿no? Eres mala feminista, como decía Rosanne Gay. Y yo creo que esto es un poco también el hecho de examinarnos, autoexaminarnos y pensar que muchas veces la lucha pasa por la resistencia de simplemente estar, por la resistencia de simplemente estar, de ser. Yo cuando empecé con Afroféminas decíamos mucho este eslogan de nuestra resistencia, nuestra presencia es motivo de resistencia, y es así. Con el tiempo lo puedes notar. Sencillamente el estar, el disfrutarte, el quererte, el acompañar, el sostenernos, esto también es lucha, esto también es resistir. Y el parar, pensarnos desde otro punto, a mí me ha costado muchísimo, muchísimo llegar a este punto porque era muy, muy combativa, pero pensarnos desde otros puntos, desde otros márgenes, ¿no? De romper con el pensamiento este de la mujer negra eternamente enfadada, eternamente combativa, eternamente afrofeminista, luchadora. Esto puede romperse también y mirarse desde otro punto, no como tocando un poco el tema de la espiritualidad, como el tarot, el colgado del tarot, darnos la vuelta y mirarnos desde otro punto de vista y entender que somos mucho más que eso, muchísimo más que eso. Y que esto no nos lo dicta el sistema, eso no nos lo dictamos nosotros mismos, ¿sabes? Esto es una cosa que también forma parte de la lucha y que no lo tenemos en cuenta. La culpa de no puedo parar, no quiero parar, porque si paro soy mala feminista, soy mala combatiente, soy una mala mujer negra. Pues esto hay que quitarlo y eso también forma parte de la estrategia de la lucha, de decir no. Yo soy una mujer, soy muchas cosas, la interseccionalidad me atraviesa y soy muchísimas cosas, y parar, pensarme, cambiar la estrategia, sentir, pensar otras luchas, acogernos, esto también es combatir al final del día. Gracias. Si alguien más quiere aportar algo, si no, quizá pasamos a la siguiente parte. Sí, no sé si podeu portar aigües. Vale, ara portaran aigües para aquí, ¿no? Nos tenemos que ir hidratando. Guay. Súper, merci. Vale, pues pasaremos al bloque 2, que es creemos alianzas y colectivizar la lucha. Y hay dos preguntas, pero la uniré y haré una pregunta, que es si creéis que se han podido tejer alianzas y en caso de que no, ¿cómo conseguimos que se consoliden alianzas políticas amplias sin que la diversidad en las desigualdades se convierta en un impedimento? Bueno. Bueno, yo, me llamo Mari, no me he presentado antes, es como me llamo Mari. Mi signo es este, ¿vale? Sí, os doy las gracias por estar aquí. Sí, yo pienso que en tejer alianzas que es una palabra muy bonita y es como
es como de protocolo de manual de activista el decir tejer alianzas, es mucho más complejo. O sea, tejer alianzas es tener a esta persona, a la que le tendríamos que agradecer un montón que esté hoy signando lo que estamos diciendo, sería tener folletos en braille, sería tener espacios totalmente adaptados en todo momento, o si vamos a hacer algo, que esos espacios estuviesen totalmente adaptados. Tejer alianzas es que cualquier compañera pueda venir al lugar donde vamos a escuchar lo que vamos a decir y a decir, y que nosotros podamos escuchar lo que tiene que decir, ¿no? Y eso es un gran hándicap que se está dando hoy en día en los movimientos sociales, que es como, ya no es que nos hayan puesto cara al sol a dar una charla, o sea, es que va mucho más allá. O sea, es como, es complejo, yo lo estoy pasando fatal. Yo he visto el agua y digo que sea crema, por favor. Sino, me he perdido intentando hacer una broma. Sino que creo que sí que es verdad que tenemos esa forma de pensar que ese cambio que queremos solo nos afecta única y exclusivamente a la gente que tenemos la posibilidad de tener tiempo para sentarnos y pensar o leer o tener la posibilidad de acceder a cierta información, y justamente es todo lo contrario. O sea, la gente que tiene esa posibilidad de sentarse, tener tiempo para leer, para acceder a la información, quien se puede permitir eso normalmente es gente que está mínimamente bien posicionada. O sea, la gente que está jodida de verdad no puede sentarse a leer un rato para hacerte un discurso precioso. De hecho, seguramente estemos aquí personas que hayáis elegido de una manera como muy estratégica, porque seguramente estoy pensando en una prima mía a la que aquí no traerían a dar una charla. Porque no es quien tú piensas. Pero no la traerían porque no tiene la capacidad de decir somatopolítica, aunque te pueda hablar de cuánto cuesta la bombona de butano y sabe perfectamente cuánto cuesta la bombona de butano y le jode un montón lo que cuesta la bombona de butano, y seguramente te venga y te diga que le jode un montón la bombona de butano y no interesa como cierto discurso o cierta forma de expresarse, ¿no? Entonces, finalmente siempre acabamos aquí como una gente que tenemos esa posibilidad de habernos sentado y haber tenido la posibilidad de pues eso, ¿no? De enfrentarnos o de posicionarnos o de dar la cara también, que eso también es súper complejo. O sea, no hay espacios donde no dar la cara pero contar tu historia en los movimientos sociales. O sea, ¿y ahí qué hacemos? Un montón de gente que vive bajo amenazas de malos tratos, que ha cruzado la frontera en una red de trata, que un montón de gente que no se va a exponer aquí a contar la historia y a deciros cómo cree que tendríamos que cambiar eso, porque no hemos creado ningún espacio para esa gente. Es gente totalmente invisible y siempre tiene que tener como una portavoz que venga a decir o contar su historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como los espacios los seguimos creando esas personas que tenemos el privilegio de poder estar aquí o de poder sentarnos aquí, con todos los otros desprivilegios, evidentemente, que se arrastran, pero finalmente sentarse aquí delante de un montón de gente a dar un discurso es algo que te puedes permitir por ciertas cosas. Hay mucha gente que no se lo puede permitir y esas son las historias que muchas veces contamos también aquí, o sea, que las trasladamos aquí y las contamos también por esas personas porque nos lo han pedido, porque nos han dicho de alguna manera que esa historia tiene que llegar al resto de gente, ¿no? Pero la realidad... iba a decir realidad material, digo, madre mía, me puse el Frente Obrero. O sea, la realidad es que es tan complejo lo que estamos creando y tan rápido, y avanzamos a niveles tan rápido que nos dejamos atrás a un montón de gente que no puede llegar hasta ahí. No, ese ritmo de exigencia no pueden alcanzarlo. O sea, porque entre ese ritmo de exigencia tienen el trabajo, tienen que ir a recoger a les peques al cole o a verlos a la de Gaya ¿no? Entonces, esa gente es la que tendría hoy que estar seguramente aquí también contando su historia, pero no estamos en la vía pública, hemos creado otro espacio súper visible, donde te van a ver quieras o no quieras, donde no te puedes exponer de cierta manera. Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que tenemos que repensarnos en nuestras luchas, ¿no? O sea, como crear espacios que aunque venga menos gente, tenga la posibilidad de contar su historia a aquella persona que realmente no tiene ningún espacio en ningún lugar donde contarla, ¿no? Vale, bueno, yo en relación a la pregunta de decir y de confesar que me he perdido también, me he quedado con alianzas y política. O sigui, yo de las cosas que me he encontrado desde que Jimena y yo formamos DJ Carmelas y además también lo que fue Carmela Fest, que hoy en día se ha transformado en las Carmelas, es que
yo noto nuestra realidad como mujeres migrantes, latinas y racializadas. Yo me encuentro, a día de hoy me encuentro sola. O sigui, por ejemplo, ahora tengo a Jimena y en encuentros como estos puedo llegar a crear alianzas donde encuentro personas como que son parecidas a mí, no solo en necesidades, sino también físicamente. Y eso es importante, porque lo que nos suele pasar, que eso lo hablábamos con Jimena hace una semana atrás, era que a veces también cuando se llama, depende de qué personas, para hablar sobre sus realidades, acabamos encontrando, que va muy en relación con lo que comentabas, personas que tienen la capacidad de ejercer un discurso, personas que tienen una carrera universitaria o personas que son tal vez latinas, pero son mega blancas y tienen dinero pues para permitirse venir aquí a hacer un máster y no sufrir por el trabajo. Sin embargo, yo vengo de currar de noche y estoy aquí aguantando, ¿no? Entonces son realidades tan diferentes que, pues mira, en espacios como estos, pues yo me siento como más cercana a las personas pues que son más parecidas a mí, aunque queda un poco feo decirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, me siento alejada de las personas blancas porque no tienen las necesidades, o por lo menos las migrantes. Las personas migrantes sabemos lo que hemos pasado, el duelo migratorio que tenemos de forma constante. Y a veces tengo, y lo explico porque a veces creo que es necesario, pero también me desvelo de alguna forma, ¿no? Yo tengo a veces unas bajadas emocionales que no sé ni por qué quiero ponerme a llorar. Ayer mismamente me pasó, ¿no? Y he sido consciente ahora, o sea, ahora con 35 años soy consciente de que estoy pasando un duelo migratorio que nunca se le dio nombre porque había una serie de desconocimiento, ¿no? Llavors, en sitios como estos, pues mira, pues ahora sé que sois vosotras, ¿no? Y pues quién sabe si algún día voy a que me abracen ahí, ¿sabes? Y a encontrar a compañeras como yo, que por ejemplo mi migración acabó siendo en un colegio, en una zona donde la mayoría de personas eran blancas y solo éramos 2 personas racializadas, un chico y yo, con lo cual yo toda tímida pues no me voy a acercar a ese chico, o sigui, me acercaré a otras muchachas con las que me sienta más cómodas, ¿no? Llavors, y luego el splay, ¿no? También todo de personas blancas. Y me alejé de alguna forma de alguna serie de costumbres con las cuales me hubiera podido ir muy bien el hacer un desarrollo más adaptativo a este nuevo espacio. Sin embargo, cuando me encontré con Jimena, ella en cambio tiene como más colegas latinos y a mí esto me resultaba como uy, que ahora me explota la cabeza, ¿no? Y ahora cómo yo gestiono esto, ¿no? Llegado al punto en el que creí que mi adaptación tenía que pasar por relacionarme solo con personas blancas, ¿no? Y que no está mal, porque al cap y a la fi estamos aquí y estás rodeado, ¿no? Y de una cultura que es preciosa, pero que es diferente a la mía, ¿no? Y bueno, pues eso, que espacios como estos me permiten reencontrarme con esta parte latina que al fin y al cabo de alguna forma me la he llegado a plantear cuando la gente te dice, no, tú eres más de aquí que de allí. No, no se equivoque, yo soy de allí, mi identidad es de allí, no me la quite. Por ser maja, no me diga es más de aquí porque llevo aquí ya 20 años o 22 o los que sean. No, continúo siendo de allí. Y quería decir otra cosa más. Sí, y el tipo de, cuando yo, por ejemplo, la mitad de mi vida hablo en catalán y la mitad en castellano, o ya habéis notado que se me salen una serie de cosas. Me molesta mucho, por ejemplo, perdón, que voy perdiendo el hilo, es que me emociono. Es igual, ya se me ha ido. Sí, vale, ya está, ya me acuerdo. El hecho de que te digan que no pareces latina. ¿Qué tengo que cumplir yo de expectativas y de estereotipos para ser latina? Yo puedo no tener acento o puedo, yo qué sé, tener una serie de costumbres diferentes, pero es eso, que a veces hay una serie de frases que pretenden ser majas, pero acaban haciendo mella. Y yo no me he dado cuenta hasta hace muy poco. Teniendo estudios en ámbito social y demás, de cómo me han afectado a mí, cómo he llegado a creer y a querer transformarme para ser leída de una forma más amena y vivir menos racismo, porque también si te adaptas a aquello, vives menos racismo. O sea, aunque yo lleve aquí 20 años, vivo racismo de forma cotidiana en mi día a día, ¿no? En el autobús mismamente, cuando, bueno, si quieres luego explicar la experiencia esta de los autobuses que hay en el Carmelo y que no para de haber racismo cotidiano, ¿no? Pero bueno, esto, que gracias por momentos como esos porque encuentro alianzas con otras compañeras. A mí me ha venido a la mente ahora con lo que decía Lisette, es también la parte de que nosotras somos migrantes no elegidas. Nosotras venimos aquí al barrio del Carmelo, yo por ejemplo, porque mis padres decidieron migrar. Yo llegué aquí a los 11 años y era como de repente estoy en un sitio donde estaba muy bien y me traen a otro que está bien porque está mi familia, pero es diferente, ¿no? Y es como acostúmbrate sin haber elegido.
está también esa parte, ¿no? Y también de venir de un lugar donde eres leída como blanca, porque allá, por ejemplo, en Ecuador, las personas indígenas son las personas que viven el racismo y las personas como nosotros somos leídas como blancas allí. Pero llegas aquí y de repente te dicen panchita o te dicen sudaca, ¿no? Y es como, ¿esto qué es? Si yo soy blanca, ¿sabes? Te das cuenta cuando estás aquí de que no lo eres, que eres una persona racializada y que vas a vivir y vas a sufrir ciertas cosas, aunque te rodees de gente. Bueno, yo, por ejemplo, lo que me pasó es sentir que necesitaba estar rodeada de gente latina, gente racializada, y crear mi pequeña burbuja y no salir del Carmelo. Yo en el Carmelo me lo pasaba muy bien, hacía mis cosas y chachipiruli. Pero luego, cuando ya empiezas a salir fuera del Carmelo, a la parte de Barcelona, al centro, pues ahí notas, ¿no? Como tu racialización tiene un algo que hace que la gente te trate de una cierta manera u otra. Hola, aquí. Yo también estaba pensando en el tema de alianzas y tal, y creo que más allá de las alianzas como más externas, hay una cosa que es como las alianzas internas, ¿no? Yo es que miraba hacia allí y veía a Mari y, bueno, al final nos pasa una cosa que es que en círculos así más reducidos, cuando tenemos a alguien que sale a hablar, que está en todos sitios, de repente las presiones que ejercemos sobre estas personas de tiene que parecer súper perfecta, es súper bestia, ¿no? Y te encuentras como que hay personas que se las tacha por cosas de hace 10 años o lo que sea, que si te metes en el grupo de Red Trans, que es un grupo de WhatsApp, hay unos líos allí que dices, bueno, es que al final, ¿cómo podemos pretender generar alianzas si no podemos coexistir entre las 4 que somos, ¿no? Y eso creo que es un problema súper bestia, ¿no? Bueno, qué sé. Yo solo quisiera mencionar que, bueno, esta idea de las alianzas, en el caso de nosotras, yo lo veo mucho desde la colaboración y la cooperación. O sea, anteayer nos acordábamos que la mayoría, o todas en realidad, nos conocimos en contextos de manifestación, de activismo. No hay, en nuestra grupo no hay una convocatoria a algo, no hay reuniones, sino que nosotras nos hemos conocido en espacios o de activismo o espacios donde hemos ido de forma individual a manifestarnos. A propósito de anécdotas, en mi caso yo llevaba 3 días en Barcelona y fui a una manifestación de 8M y ahí conocí a todas mis amigas en el bloque latinoamericano. Y desde allí también se construye esta relación de cooperación, que nosotros hablamos mucho del amor y la ternura porque estamos en un momento donde está teniendo mucho espacio en nuestros diálogos. Pero también nos encontramos porque nos damos respuestas y guías para temas de regularización, para temas de hospedaje, para temas de apoyo en alimentación, para asuntos básicos de subsistencia, que no hemos tenido en otro sitio una guía realmente afectiva y efectiva. Entonces siento que desde ese lugar también de la necesidad y la colaboración nace el encuentro entre nosotras. Y bueno, también me gustaría mencionar que esta alianza, cuando yo partí hablando de lo dinámico y de la libertad, también tiene que ver con la confianza que se gesta entre nosotras. Por ejemplo, hoy día estamos nosotras 3, en otros espacios de diálogo hay otras 2 compañeras, en otros espacios puede haber otro grupo, porque somos varias y entre todas tenemos la posibilidad de hablar de lo que hacemos, más allá de representarnos, de compartir la experiencia de lo que realizamos. Así que bienvenidos a los apapachos, porque no hay convocatorias de nada, no hay ningún tipo de requerimiento. No, y ya como punto así final, porque lo has dicho todo, querida, es un poco el tema de colectivizar, ya lo has dicho, la ternura, pero sobre todo los sentipensares y los saberes, ¿no? Cómo te desarraigas cuando vas, no te das cuenta porque el sistema no quiere que te des cuenta, pero cuando vas a nivel individual, que está muy bien, yo recalco mucho la individualidad para llegar a la colectividad, hay que estar presentes nosotras a nivel individual, pero cuando vas mucho tiempo sola te pierdes, te desarraigas y luego cuando llegas a estos puntos de encuentro es como
casa, ¿no? Hogar, estoy donde tengo que estar, estoy sostenida. Nosotras nos encontramos en un momento también súper divertido, que siempre lo hacemos la anécdota. Íbamos cada una de ponentes, ella, bueno, como las migras, yo iba a hacer un taller afrofeminista y sufrimos las dos agresión por parte de una persona y sin conocernos de nada nos unimos, ¿no? Y eso también, la parte de la agresión que nos une. Por desgracia o por fortuna, la agresión que sufrimos muchas veces hace que nos unamos, ¿no? Es el tema este de la salud mental, lo hablamos y tenemos como sentipensares similares. El tema de la salud mental, el tema de muchas cosas, lo colectivizamos. Y yo creo que es algo importante entender de que cuando visibilizas X dinámicas y lo pones en palestra, pierden poder, porque ya no estás sola. Entiendes que hay muchas personas, hay muchas mujeres que están pasando por lo mismo, pierde fuerza. Y esto también es importante recalcarlo. También pienso que como nos hemos gestionado nosotras en nuestros espacios, siempre ha sido desde la empatía y como el cariño y como reforzar las alianzas desde ahí y no en la sobreexigencia o sobreproducción, como que tiene que haber una asamblea mensual o tiene que haber una asamblea semanal y se tiene que partir desde ciertos parámetros y tenemos que llegar a ciertos objetivos, sino que más bien ha sido como muchas veces no estamos con energía y es como, bueno, paramos, como nos acompañamos, nos sostenemos, nos abrazamos y después si estamos con esa energía, pues retomamos. Entonces, que las alianzas también sean como desde ahí, desde la empatía, desde sostenernos, que pienso que se han gestionado muchos discursos y muchos proyectos que nosotros hemos hecho con otra narrativa y otras perspectivas que no siempre tienen que ser como desde, como, no sé, la ira o la violencia o por esos caminos, sino más bien de eso, de cambiar las narrativas desde la empatía. Solo decir empatía radical, como dice la filósofa mapuche Daniela Catrileo. A propósito de que veo que piden referentes, Daniela Catrileo las invito a conocerla. Bueno, nosotras, claro, al final somos un grupo feminista de barrio y nos definimos mucho como grupo feminista de barrio, o sea, somos la Lluna del Clot. Entonces, a nivel de tejer alianzas, diría que va un poco en un doble sentido. Por un lado, queremos tejer alianzas con las entidades del barrio, porque al final lo que queremos es ser un grupo feminista para las vecinas. Y luego, pues, obviamente hay una cuestión de tejer alianzas que van más allá, como, por ejemplo, estamos en la xarxa transfeminista de Cataluña o hacemos cosas con el Grupo Feminista de Poblenou, por ejemplo. Entonces, creemos mucho en la idea de construir desde la comunidad y luego pues ir uniendo estas comunidades y ir tejiendo, expandiéndonos un poco, ¿no? Pero pensando un poco todo lo que habéis comentado y en el tema también de alianzas internas y tal, creo que como Lluna tenemos que hacer una autocrítica, que es que ahora mismo somos muy blancas y muy cis. Y de hecho esto se nos comentó en una charla que dimos en diciembre con Genealogy, que la charla estuvo muy bien, pero una vez acabó la charla se nos comentó que habíamos hablado de antirracismo así un poco de pasada, pero que no habíamos hecho énfasis en el anticolonialismo, en el feminismo y cómo es una parte fundamental. Entonces, bueno, creo que ahí es una cosa que nos tenemos que trabajar y entonces pues también un poco plantearnos por qué no estamos llegando a mujeres que no sean cis o no sean blancas y no están entrando a militar en la Lluna. Incluso diría que a nivel de edad, por ejemplo, todas tenemos más o menos la misma edad. O sea, hay otras diversidades que sí que nos cruzan, pero hay ciertas cosas que no. Y es un planteamiento a hacernos internamente de por qué esto está pasando. Doncs yo, respondiendo al tema de las alianzas y demás, creo que también es muy importante tener este punto de vista de, igual que respetamos los espacios no mixtos entre mujeres y hombres, también hay que respetar los espacios no mixtos de personas racializadas y personas blancas. Es decir, yo necesito este espacio con mi colectivo. Sé que hay un trabajo conjunto, pero sí tengo esta necesidad de hablar entre hermanas, entre compañeras y demás, y dejar de... Para crear una alianza hay que dejar de señalar a la mujer con velo, a señalar a la mujer trans, a señalar a la mujer racializada, ¿no? Sino que
crear un espacio cómodo, seguro y luego hacer un trabajo colectivo, ¿no? Pero sí que creo que para crear alianzas tendríamos que empezar a respetar estos espacios que pedimos como personas racializadas. Y también añado una anécdota que no pasó hace mucho en un 8M, que hubo, bueno, en más de un 8M han habido agresiones a personas racializadas que han ido a manifestarse contra la lucha feminista antirracista, ¿no? Y cómo las feministas blancas no entendían esta lucha, increpaban, boicoteaban y demás, ¿no? Y esto ha pasado relativamente hace poco y pasa durante muchos 8Ms. Y de hecho yo soy la primera que nunca va al 8M, a las manifestaciones, dejé de ir por estos casos, ¿no? Entonces yo creo que las alianzas tenemos que empezar a tomárnoslas de esta manera, ¿no? Respetando estos colectivos que necesitan estos espacios para entenderse entre hermanas y luego ya hacer una lucha conjunta. Bueno, yo creo que nosotras desde Mentineras no nos ha quedado otra que generar alianzas. Entonces, de hecho, nosotras ya nos presentamos como vecinas del barrio, que eso ya era algo como bastante revolucionario, porque en realidad las mujeres que usan drogas, especialmente con toda la movida esta de los mal llamados narcopisos, de una manera muy racista, de hecho, porque narcos no hay ni uno. Entonces, desde esa reivindicación de somos vecinas del barrio, porque ¿qué te da el derecho a ser vecina del barrio? El que tengas una casa de alquiler o el que hagas vida en el barrio, trabajes en el barrio, etcétera, etcétera. También asumiendo que sería un proceso, porque en realidad la guerra contra las drogas ha hecho mucho daño, el prohibicionismo lo tenemos todas aquí, ¿no? De hecho, dentro de nuestros movimientos sociales todavía se dice espacios libres de drogas, que a nosotras nos pone un poco los pelos de punta porque eso quiere decir que no podemos entrar. Entonces, el reivindicarnos decidimos abrir un espacio y reivindicar el derecho a equivocarnos, ¿no? Y nos ponía muy los pelos de punta como desde los movimientos sociales, a veces sin ser muy conscientes, se aplica el punitivismo, el ostracismo, ¿no? Yo creo que entre todas tenemos que decidir y que no obligar a nadie a hacer pedagogía. Estoy muy de acuerdo con lo que decía Mari Carmen, ¿no? Que nos vemos obligadas a hacer pedagogía continuamente, pero a la vez tener en cuenta que es un proceso y tenemos mucho el derecho a equivocarnos. Digo porque si no, Mentineras nunca va a ser bienvenida en ningún lado, porque lo tenemos todo. Entonces el miedo ese a esos esencialismos identitarios, ¿no? que te clavan a la pared porque has hecho, bueno, porque no lo has hecho todo fantásticamente bien, ¿no? Entonces, nosotras sí que decidimos hacer bastante pedagogía y una de las cosas que reivindicamos mucho es la ternura radical también, que ha ido saliendo por aquí, ¿no? Para nosotros la ternura radical quiere decir que a veces nos pegan de hostias, literalmente, y mañana sigue siendo bienvenida, porque entendemos que las compañeras vienen con un montón de violencia, que vienen fuera y el único lugar seguro que tienen es el espacio que tenemos en el Raval, y que cuando vienen sacan la rabia y sacan los gritos y sacan la violencia y forma parte de nosotras, y ahí es donde es más difícil ejercer esa ternura radical, pero escapamos al castigo, a la sanción y al ostracismo. Y a mí este tema del ostracismo, ¿no? de poner etiquetas a tú eres mala feminista por esto, ¿no? Y eres mala feminista por lo otro, y dejar de tener esos espacios de acompañamiento y de entender que estamos aprendiendo, que venimos de fábrica, con un montón de mierda que estamos intentando de construir poco a poco y nos vamos a equivocar en el camino y tenemos el derecho a equivocarnos y el derecho a compartir esos errores y aprender de ellos, a mí me da un poco de miedo, porque realmente creo que a veces nos equivocamos en el dónde deberíamos estar y dónde estamos, y entonces no nos estamos dando la oportunidad de hacer ese camino, ¿no? A mí me ha sorprendido que a veces las alianzas las hemos encontrado muy lejos de los movimientos sociales. Entonces llegamos con la idea de, hostia, qué guay, ¿no? Barcelona, tenemos a todos los colectivos, amigas, etcétera, y aliadas, y de repente donde nos hemos encontrado más cuestionamiento, más barreras, ha sido desde ahí, porque claro, como somos perfectas todas y ya venimos del superactivismo y todas somos, ¿no? Y de repente somos juez y parte, o sea, criticamos el sistema penal, criticamos las cárceles, pero nosotras decidimos que esta compañera ya no se merece estar ahí y la expulsamos y la echamos y hacemos campañas de no sé dónde. A mí esta parte me asusta mucho, ¿no? Me asusta mucho y creo que deberíamos... te estoy compartiendo el ser jodida, dentro del tema. Las polis malas, bueno. Las polis malas estas. Bueno, pues
A mí dentro de los movimientos sociales eso me está asustando mucho y creo que además hay una tendencia que siempre ha sido así. Yo que ya veo que subo un poco la media de edad, no es algo nuevo, pero sí que creo que se ha ido maximizando. Y además desde un tema identitario muy individualista, ¿no? Y muy, vamos a crear nuestra burbujita donde las desigualdades no van a estar. No, perdona, es que vivimos en un mundo de mierda y por eso estamos aquí. Y venimos a cambiarlo y a equivocarnos y a apoyarnos entre unas y las otras. Y lo que vamos a hacer es que a la primera que mi burbujita de privilegio se pone en cuestión, ya todo el movimiento social me está fallando porque lo que tenemos que hacer es facilitar mi vida individual, pues no, habrá que arremangarse, habrá que currarse las cosas colectivamente y desde el permitirnos equivocarnos y asumir que es un proceso. Perdón, poco me lío. Súper. ¿Y alguna aportación? Yo súper rápido, yo Dale. sé que estoy muy pesada, Dale, pero dale. vengo con muchas ganas de hablar. Yo quería comentar que las personas racializadas no estamos debajo de las piedras. Hay muchísima gente racializada, entonces me sigue truntullant, no sé cómo es diu en castellà, que en los movimientos feministas siempre hayan las mismas caras, siempre las mismas personas, el mismo color, la misma identidad, etcétera, etcétera. No estamos debajo de las piedras. Entonces, una de les grans eines per tal de crear aliances crec que és això, no? Deixar de discriminar d'aquesta manera y no tenernos en cuenta el 8M, sino tenernos en cuenta durante todo el año y también a ver que haya representación en las escuelas, representación en los splays, en los caos o la peña, representación en las instituciones políticas, en las instituciones, bueno, en la institucionalidad en general. Me he puesto nerviosa, me he puesto... Ahora con esto que has dicho me he acordado del tema de la representación y es totalmente clave. Que para las personas que somos, bueno, por ejemplo, yo hablo de migradas, ¿no? En mi experiencia personal, el mero hecho de que tú tengas delante a una persona que sea parecida a ti, te va a transmitir como una serie más de confianza y a la vez puede que compartamos una serie de cultura. Por ejemplo, en la cultura latina o en Ecuador somos muy acogedores, ¿no? Y muy de, ay, que llegas nuevo al colegio, pues vente, tienes como 10 grupos de niños que te quieren acoger, ¿no? Llavors, bueno, aquí pues tal vez la cultura es un poco diferente, entonces es que se me va la cabeza, madre mía, ¿qué quería decir con esto? Sí, bueno, y sobre todo en las instituciones y el tema de la confianza. Yo trabajo como educadora en pisos de autonomía por la mañana y me pasa mucho que con las usuarias que tengo, que son, bueno, las familias, porque esta palabra de usuarias al fin y al cabo está como muy utilizada, pero no es del todo correcta para mi parecer. Me pasa mucho de que tengo compañeras que son educadoras y son blancas y estas familias, estas mujeres en concreto, no acaban de explicarle una serie de cosas a ellas. ¿Por qué? Porque no se sienten representadas, porque la forma de escuchar, porque el posicionamiento del cuerpo, porque el tono de voz es muy diferente. Yo que tengo una cultura identitaria latina, no sé, no lo hago aposta, pero ya es así la cultura, ¿no? Entonces, esto, tener presentes de que si alguien tiene voz y voto sobre las elecciones de a qué persona voy a escoger para un puesto en concreto, es importante que hayan personas como nosotras en esos puestos, porque pues, las personas que van a participar de vuestros proyectos van a necesitar sentirse tranquilas y acogidas, inclusive si elegís a una trabajadora o trabajador racializado, negro, bueno, ya está, no sé qué más, perdón, ignorancia a veces, puede ser que acabéis teniendo participantes diferentes. Es decir, todo eso es una rueda que se une a otras. Yo tal vez si en su momento me uní al feminismo mucho más tarde, era porque no me sentía representada, que nadie me dijera, Alice, tú también tienes acogida aquí. Bueno, y eso era. Y eso también, ahora que lo pienso, nos pasó a nosotras, que empezamos todo esto porque queríamos unas fiestas de nuestro barrio diferente y nos juntamos a la comisión de fiesta y eran todos hombres blancos y claro, nos costó un poco entrar. Hicimos como el trabajo de decir, no, vamos a intentarlo. Y desde nosotras hemos visto como otras mujeres y otras personas racializadas también han querido entrar y a formar parte y hacer. Entonces como que también hace una parte de llamado, de decir, también eres vecina, también tienes el derecho de venir y opinar y querer mejorar tus fiestas. Vale, vuelve la pesada.
Yo quería comentaros que me siento muy reflejada con lo que comentaban las compañeras y en cómo influye cuando trabajo en una escuela, ¿no? Cuando entro nueva en una escuela y veo que las niñas me ven y se ven reflejadas, y quiero decir que ya no es la lucha feminista, ¿no? Sino que vean representación de mujeres negras como educadora, como monitora, como formadora que soy, como persona que voy a hacer charlas. Es decir, que ya no hablamos solo de feminismo, sino que tengan representación, que ellas se vean reflejadas en mí, en personas racializadas, ¿no? Y digan, vale, yo el día de mañana, en vez de limpiar casas, que es lo único que me dicen que voy a poder ser, ¿no? Por lo que veo de mi madre, que veo de mi abuela, veo de mis tías, puedo ser Fátima, que está como educadora, puedo ser Fátima, que es formadora, puedo ser DJ, puedo ser grupo de amigas, puedo ser muchísimas cosas, ¿no? Y creo que me pondré muy pesada, pero creo que necesitamos muchísima más representación y en el barrio donde estamos me doy muchísima cuenta, ¿no? De las entidades, hacer esta reflexión. ¿Cuántas personas racializadas tenéis en vuestros colectivos? Esto acompaña que luego a las fiestas siempre sean las mismas personas. Bueno, para mí es que la lucha feminista es antirracista, si no, no hay lucha. Entonces me voy a poner muy pesada. Sí. A ver, educadoras. Perdona, yo es que soy antropóloga. Y a mí el concepto de educadoras, a mí, yo lo entiendo porque hay una carrera que se llama así, pero es educación social. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hay todo un seguido de gente, ¿no?, que se dedica a educar a otras, porque claro, las otras no tienen educación. Nosotras no hablamos ni de educadoras ni de participantes, ¿no? En Mentineras hemos decidido incorporar a las mujeres, a todas nosotras, y algunas tenemos un conocimiento técnico, otras tenemos un conocimiento vivencial, otras tenemos un poco de las diferentes, ¿no?, cada una el suyo, y desde ahí intentamos participar de un espacio que construimos entre todas. Y evidentemente ahí hay un curro brutal de romper con el asistencialismo, porque trabajamos con mujeres que han estado fuera de todo siempre y que además han estado cronificadas en sus situaciones de exclusión, porque además tienen que ir precisamente a unos trabajadores sociales, educadoras, que son las que tienen su vida en sus manos. O sea, las mujeres que vienen tienen que pedir permiso para que las envíen a un comedor social, tienen que pedir permiso a otra que les va a pedir otra cosa diferente para que les den unas ayudas económicas, otras diferentes, contar su historia todo el rato, ¿no? A unos educadores que, como de alguna manera, ¿no?, tenemos esa superioridad moral de estar educando a las demás, pues, o sea, entiendo que hay que desconstruir esto, ¿eh? No es una crítica a ninguna de las compañeras que estamos aquí, sino que creo que el propio concepto tenemos que cuestionarlo, ¿no? Porque en realidad, bueno, hay que empezar a dar valor, ¿no?, a todas aquellas estrategias de supervivencia que se crean en los márgenes, y empezar a dar valor a todo eso y no tratar de transformarlo, sino realmente darle un espacio para que construyan nuestros espacios de inclusión, ¿no? Y la inclusión tampoco me mola. Entonces es el problema del lenguaje, ¿no?, que al final el lenguaje se nos queda muy corto para todo lo que queríamos hablar, ¿no?, y de lo que queremos decir. No, y quería decir que en realidad, bueno, cuando los colectivos van a seguir estando un poco igual que están hasta ahora, o sea, que dicho así en una charla que queda muy bien y tal, pero que luego lo difícil es ponerlo en práctica. Pero, no sé, yo, por ejemplo, llevo 9 años dedicándome al mundo de la música y el espectáculo, pues casi 38 años llevo dedicándome al mundo del espectáculo. Desde que nací es un espectáculo. Y, claro, es un show. Y os invito un poco también, yo desde el minuto cero aproximadamente, como que una de mis exigencias dentro del mundo del espectáculo era que los espacios fueran adaptados. O sea, que fueran adaptados y accesibles. Que no es solo que haya una rampa, no es solo que la persona pueda entrar al espacio, o no es solo que haya un baño adaptado. También tiene mucho simbolismo en cómo tratamos a la gente. O sea, es que la gente no intente hiperproteger a la persona, no la trate como si fuera de cristal, no la trate como si fuera un bebé. O sea, como que todo esto también entra en juego, y ahí es donde entramos en juego las personas que estamos alrededor. O sea, construir un espacio adaptado no es solo poner una rampa o que sea plano o tener una intérprete en lengua de signos, sino que un espacio adaptado también es
tener esa capacidad de entender que esa persona que viene no viene para que la proteja nadie, o sea, viene porque tiene interés en venir al lugar donde ha venido y porque hemos puesto las facilidades para ello, ¿no? En esos 9 años yo siempre he pedido que haya intérpretes en lengua de signos, que el espacio sea adaptado, y si os quedáis esta tarde vais a ver cómo cambia... es promo. Vais a ver cómo cambia un poco el show, o sea, os vais a tener que relacionar con personas sordas, os vais a tener que relacionar con personas que van en silla de ruedas, os vais a tener que relacionar con personas locas y con todos los hándicaps que esto en vuestra cabeza puede llegar a chocar y a decir, ¿y cómo actúo? ¿Cómo actúo? Pues así, como estáis actuando ahora, o sea, igual que hablaríais con cualquiera de nosotros, o sea... Y es muy palpable. Yo he notado que en esos 9 años, pues de repente, en mis fiestas veo muchísima gente en silla de ruedas. O sea, y voy a otras fiestas y no veo gente en silla de ruedas y es como, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que llevo 9 años dando la tabarra en que ponga una rampa, pero ¿para qué van a poner una rampa si no hay nadie en silla de ruedas que va a subir al escenario? Ya, pero es que la gente que está abajo dando la brasa, borracha, sube a mi escenario a joderme el espectáculo y quiero que cualquier persona pueda subir a joderme el espectáculo, que ya me gestionaré yo cómo decirle a esa persona que no hace falta que me jode el espectáculo en este momento, ¿no? Va, pero ¿cómo vas a pedir eso? Si eso es una... No, pues ¿sabes qué pasa? Que es que si no existe eso, si no puede llegar a la barra, si no hay un baño adaptado, o si coges un baño adaptado y lo pones encima de un bordillo, o sea, cosas tan básicas como esas no van a venir. O sea, no es una cuestión de si vienen lo ponemos, es una cuestión de si no lo pones no vienen, ¿no? Y por otra parte que no sirvamos como de atracción turística para las comunidades más hegemónicas, o sea, porque eso también tiende a pasar. Pues la compañera decía, joder, desde que estamos en este colectivo hay más compas migras que quieren entrar, más ya, pero para mí el problema sigue residiendo en ¿y cómo lee eso la gente blanca? O sea, lo lee como... A mí me ha pasado, bueno, hay gente gitana y de repente llega más gente gitana, pero la gente blanca lo que está pensando en realidad es, hostia, esto funciona. ¿No? Y es como, no somos un medio de comercializar ese fetichismo de cupos de diversidad. O sea, estamos ahí porque queremos y contra todo pronóstico también, porque es muy complejo y nos lo pone muy complicado, pero ahí seguimos, ¿no? Y que no se nos use como ese reclamo también es súper importante y súper difícil a la vez porque la gente que lo ha vivido siempre como algo... normalizado en su vida cotidiana, pues llamamos a una persona negra para que lea lo que decía la compañera, ¿no? Para que lea el comunicado, lo ve como súper natural hacer eso. Tan natural que de hecho lo pasan por una asamblea. O sea, eso me parecería como de cerremos la asamblea, disolvamos el colectivo, entreguemos las armas y vámonos a casa. O sea, para mí sería así, pero para la gente veo que no. Es como, es súper natural. Es como, pues llamamos a una persona ciega y que nos haga esto. O llamamos, no, y es como, y te quedas como a cuadros, en plan, esto lo han dicho en una asamblea. O sea, claro, que no lo has dicho en tu casa, que nadie te oye, con tu colega que estás de broma diciendo vaya burrada, vamos a soltar. No. Lo has dicho en una estructura política que lleva no sé cuántos años de militancia, que no... O sea, esa estructura se tiene que disolver, ¿no? Eso no está funcionando, o sea... Pero pasa, y sigue pasando en nuestros espacios. Entonces, ¿la manera cuál es? La manera es como echar un paso atrás, y eso es lo más complejo. Es como decir, vale, tenemos un problema, tenemos que curarnos de este problema, curarnos no sé si es la palabra, y cuando dejemos de ser un hándicap para que la vida avance, entonces igual podemos estar en ese punto en el que ayudamos a que la vida avance. Pero mientras tanto, igual tenemos que dar un paso atrás, cada cual en su respectivo lugar, para decir, yo aquí en realidad estoy estorbando y soy un problema. Cuando me cambie la mentalidad, yo aquí aportaré, me voy al rincón de pensar, que además lo hemos construido hace muchos años, el rincón de pensar, estoy columpio y todo ya. Entonces, nos vamos al rincón de pensar, pensamos y ya volveremos. No pasa nada, o sea, no, lo que nos tiene que preocupar es por qué se nos van compañeras si no sabemos cómo están en sus casas. Eso sí nos tiene que preocupar. Pero el que nos vayamos al rincón de pensar creo que es una buena cura. Bueno, yo estaba oyendo la palabra representatividad y tengo que retroceder un poco porque si no, no llego a mi casa y no duermo. O sea, soy así intensa. Y a ver cómo hilo todo esto, ¿no? Pero yo creo que también está el tema de, cuando hablamos de alianzas, mira, a mí me gusta un referente muy bueno, la cubana afrodescendiente Aida Buenos Arduí. Es una grande y hace 3 años estaba en una conferencia de ella y escuchaba que decía mucho el tema este del cuestionamiento, de que muchas veces somos muy críticas con el exterior, con el de fuera, y está bien serlo.
que cuestionar el entorno, sino cómo lo vamos a cambiar. Pero a veces nos olvidamos de cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? Si es un poco el tema de la representatividad. Y la representatividad, después de cuestionarme muchísimo, porque no paro de cuestionarme, porque entiendo de que el ego es un problema muy grande que tenemos dentro del activismo, de todos los colectivos, dentro de todos los colectivos de activismo, aquí no excluyo a ninguno, nosotras las afrofeministas también tenemos un problema muy grande con esto, víctima de la representatividad, que es un arma de doble filo. Entonces, nosotras yo creo que tenemos que plantarnos como activistas y pensar en qué momento estamos, quiénes somos y qué queremos ir y hacia dónde queremos avanzar y qué estrategias queremos construir. ¿Por qué? Porque la representatividad, tal y como tú decías, en malas manos puede ser usada como un arma. Entonces, nosotras somos las que tenemos que plantarnos y decirnos, no, yo cómo quiero estar en este espacio, porque no es solo que sea una mujer negra por ser negra, porque quiero que haya una mujer negra porque sea negra. No es que yo creo que hay una mujer negra por esto y por esto, pero desde este punto. No sé si me explico. ¿Vale? Que es un poco un trabajo que tenemos que hacer internamente nosotros mismos, ¿no? De decir, sí, lo del tema del token es una mierda, está muy mal, nos usan como floritura, pero ¿en serio queremos representatividad solo por el hecho de querer representatividad? Y aquí voy a ser de abogada del diablo. ¿En serio lo queremos? ¿Nos hemos planteado en qué punto estamos? ¿Qué tipo de cosas queremos crear? ¿Hacia dónde queremos avanzar? Yo creo que esto ya lo he dejado muchísimo, o sea, he militado de esta manera muchísimo y lo he dejado muy atrás. Y ahora estoy en el punto, como decía Ida Bueno, de construir cosas y hacer política. Mi punto ahora mismo de activismo es de construir cosas desde la alianza y la colectividad y hacer política. Porque nuestras ancestras, desde los barracones, hacían política. Y no tenían las estrategias, no tenían todas las cosas que tenemos nosotras ahora mismo, las descendientes. Entonces, yo estoy en este punto de hacer política. Pero ¿desde dónde yo quiero hacer política como mujer negra? ¿Desde dónde yo quiero la representatividad? Y eso es un poco, lo lanzo hacia el aire, cuestionamiento interno de nosotros mismos, de llegar a casi decir, bueno, yo quiero representatividad, yo quiero una mujer negra en una serie, yo quiero ver una mujer negra en el Parlamento, pero ¿de qué manera la quiero ver? ¿Y por qué? ¿Solo porque sea negra? No, esto no es así. Es un poco cuestionarnos nosotras mismas. Claro que me encantaría ver diversidad, muchísima. Me encantaría ver mujeres negras con el pelo azul en series, películas. Pero no es solo esto, esto es básico. Queremos ir más allá, yo quiero ir más allá. Esto es una cuestión de cuestionamiento, es una cuestión interna nuestras, de decir en qué punto estamos. Y es un poco el tema del activismo mainstream. Y por eso me aburrí un poco y lo dejé, ¿no? Si nos quedamos en la base, en la superficie, ¿hacia dónde vamos a avanzar? No llegamos, no llegamos. Yo quiero más, queremos más. Y eso es un poco el tema de las alianzas también. Pero empieza por nosotras mismas, por cuestionarnos, darnos muchísimo. Yo cuando hablo de los privilegios, y esto me costó muchísimo también, yo señalaba mucho a la gente blanca con los privilegios. Tú tienes privilegios, tú tienes privilegios, tú tienes privilegios. Y cuando empecé a construir el ego, me paré delante del espejo y dije, pero tú también tienes, Diana. Qué hipócrita has sido. Y eso también es el cuestionamiento, y eso también es tejer alianzas, y eso también es de construirnos nosotros mismos. Quizás no tenga lo que tiene una persona blanca, pero sí que tengo. En comparación con, sí que tengo. Eso es un trabajo interno. ¿Y hasta dónde quiero ir yo con estos privilegios? ¿Qué puedo usarlo? ¿Cómo puedo usarlos por la comunidad? Esto es un poco así random que se me ha venido por el tema de la visibilidad, porque creo que no se le da el enfoque que se le tiene que dar. Y el sistema a veces, no sé si me oye, el sistema a veces nos tiene, por desgracia, no nos damos cuenta, dando vuelta en círculos, con el mismo tema y el mismo tema y el mismo tema. Y mientras las opresiones siguen, y mientras nos siguen matando, y mientras en la frontera la gente se muere, y mientras gente en la calle, muchísima gente migrante que no tiene papeles, muchísima, que no tiene que comer, problemas con las drogas, mujeres trans, las trabajadoras sexuales, tantas problemáticas, y estamos en el mismo discurso, Yo creo que escuchar a esta hermana Ida Bueno, hablando de los referentes, hace 3, 4 años cuando lo escuché, fue como, plink, se me abrió hay una ventanita y fue como, shit, estamos repitiendo los mismos patrones mientras el sistema sigue consumiendo nuestros cuerpos, los cuerpos de las mismas, de los mismos, ¿vale? Y seguimos en las mismas dinámicas. Esto es un poco parar y decir, ¿qué queremos hacer con este activismo? ¿A dónde vamos con este activismo? Ya yo no quiero hablar más, yo quiero construir, ya me aburrí de hablar. Hay un libro buenísimo, que ahora no me acuerdo de la escritora, me lo regalaron hace poco, tengo que leérmelo, que dice, ya yo no hablo de racismo con la gente blanca, ya yo no hablo de racismo con la gente blanca, yo construyo cosas, yo creo cosas. Y ese es mi nivel de activismo ahora mismo, construir con las negras, construir aquí con vosotros, hablar, crear alianzas, ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad.
que no tienes dónde empadronarte, ven a mi casa que yo te empadrono, no tienes que comer, ven que come conmigo. ¿Qué problema de salud mental tienes? Este es mi nivel de activismo ahora. Y ese es el nivel de representatividad que yo quiero ahora mismo de las mujeres racializadas. Basta ya de hablar y repetir discursos. O sea, para mí, yo respeto a todas las hermanas, o sea, todas tenemos diversos procesos, todas llegamos, pero yo creo que tenemos que parar y decir, ¿qué estamos haciendo con todo esto? Porque el conocimiento está bien hasta un punto, hermanas. Luego tenemos que salir a la calle y luchar y aplicarlo. Y esto es la deconstrucción también. Y esto, para mí, es la representatividad también. Bueno, yo respecto al tema de la visibilidad, pensaba que, bueno, hay un tema que me cabrea, así que lo voy a soltar. Hace poco salió, bueno, hace un par de años, hay una subvención, no sé si es del Ayuntamiento, de la Generalitat, para personas trans en situación de paro prolongado y tal, porque hay una situación del Ayuntamiento, Merce. Bueno, el tema está en que si tú miras las ofertas que hay allí, son todas de administrativa, encerrada en un despacho, y dices, bueno, vale, no sé, consígueme sitios de panadera, que hable con las yayas de la zona y me vean como alguien normal, ¿no? Porque al final el problema de paro que hay es que no tenemos visibilidad, excepto en espacios muy concretos, ¿no? Más allá de que nos queramos cargar todo el tema del trabajo y tal, pero hay que comer, ¿vale? Y hasta que no comamos, pues está más difícil. Y eso, que estoy cabreada. Sí, o sea, es que lo estaba pensando ahora que lo comentabais, esto a nivel personal, el tema de la representatividad, que creo que es muy importante, pero que también creo que es muy importante lo que comentabas, tanto tú como tú, que al final, sobre todo como mujeres blancas, nos acaba generando como ciertas situaciones ridículas de eso, del token, ¿no? Y de yo, por ejemplo, que soy de familia árabe, pero soy blanca y nacida aquí, a veces cuando se ataca a las feministas blancas tengo ganas de decir, pero es que yo soy árabe, yo estoy ahí como entre medio, ¿no? Y entonces es esta cosa un poco ridícula porque yo soy percibida como mujer blanca, tengo DNI español y por lo tanto en la práctica y en todos los sentidos de mi vida soy árabe, soy española y soy blanca más allá de que yo luego pues pueda cocinar falafel o pueda tener un nombre un poco raro para lo que es la gente de aquí. Entonces creo que también eso forma parte del proceso de autocrítica, el proceso de deconstrucción, bueno, eso, de hasta qué punto utilizamos este tokenismo a veces como para autojustificarnos en ciertas prácticas, yo diría casi ridículas, pero bueno, eso, no sé, es que me ha venido ahora a la cabeza mientras estabais hablando. Súper, merci. Merci por todas las aportaciones. Pasaremos al último bloque. Ya comemos, que es reivindicaciones y futuro, y os haré una pregunta que es ¿qué medidas podemos acoger en espacios donde trabajamos el feminismo como este para no excluir a ninguna compañera? Bueno, yo creo que se ha ido repitiendo bastante durante esta mañana por un tema de la accesibilidad, ¿no? La accesibilidad a los espacios, la accesibilidad que tenemos tanto como a nivel militante como a nivel simplemente de poder acceder a estar con otras compañeras, con tu igual, sea un referente o no, ¿sabes? En plan, yo pienso como en las Metsis y al final encontrar un espacio en el que estamos todos, pues mujeres que usamos drogas, sobrevivimos violencias como todas, ¿no? Y encontrar en ese espacio como una identidad, una familia, una casa, ¿no? Al final por eso luego también llegan y reproducen toda esa violencia contra nosotros, pues como cuando tú llegas a tu casa estás cabreada y te pones contra tu pareja, que es la que menos culpa tiene, al final es un poco esa dinámica, ¿no? Y bueno, también lo comentábamos con Laura antes, el tema de ir a buscarlas, ¿no? No de esperar a que vengan. Al final son mujeres que están, pues evidentemente como en los márgenes, como muchas, ¿no? Pero que no van a venir a buscarnos a nosotras, sino que somos nosotras las que tenemos que hacer el trabajo de ir a por ellas, ¿no? Ya que tenemos el privilegio de formar parte de esto, de unos discursos, ¿no? De un tiempo para leer, para pensar, para reflexionar, pues ir a buscarlas a ellas, ¿no? A las que están más perdidas o más solas y que formen parte de esto, no sé. Sí, hablábamos desde la reducción de daños se ha usado, que yo cada vez soy menos partidaria de la reducción de daños y más
partidaria de la gestión de placeres, hablamos mucho del nada sobre nosotras y nosotras y el también ir allá donde ellas están, ¿no? Y es ir allá de manera literal, o sea, salir de nuestros despachos, ir para allá y también de manera figurativa. Es decir, los artículos académicos no se los van a leer. Entonces, ¿cómo hacemos para que todo ese conocimiento acumulado, que también funciona y que pues lo podamos traducir en un lenguaje que sea accesible para todo el mundo, ¿no? ¿Cómo les hacemos llegar toda esa solidaridad, ¿no? También el cómo generamos esos espacios que están siendo bienvenidas, ¿no? Muchas veces se nos pide, ¿no? ¿Por qué no vienen ellas a dar la charla? ¿Estamos generando un espacio seguro para que vengan a dar la charla? ¿Esto es un espacio seguro para que alguien diga yo soy puta, yo consumo metanfetamina, nos hemos encontrado con muchas violencias que se están reproduciendo ahí o que se las mira raro, ¿no? Ya solamente el estar y soy la diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el generar esos espacios, el ir a buscarlas, el irnos allá donde ellas están y no esperar que vengan, literal y figurativamente es algo fundamental. Y tiene que ver con la representatividad, pero no solamente, ¿no? Sí, el estar en espacios donde ellas donde realmente no es solamente vengo a explicar mi historia, sino qué vamos a hacer con esa historia, porque si no acabamos acumulando, ¿no? Esas experiencias de trauma, que al final explicarlas es volver a retraumatizarlas, pero en realidad no estamos abriendo espacios de poder de decisión, de poder de definición, ¿no? Entonces ese esfuerzo para incorporarlas en el diseño, la implementación, el monitoreo, la evaluación de cada una de las cosas que nosotras estamos poniendo en marcha, ¿no? Que no sea algo simbólico de vengo a explicar, sino que sea algo real, que tengamos un poder de decisión y que se puedan cambiar las cosas. Y eso también implica desarrollar diferentes formas de participación. La participación no puede ser solamente en la asamblea, porque muchas de ellas no van a saber hablar en público o se les hace muy complicado o se hacen unos horarios que son totalmente inadecuados. Entonces, ¿cómo podemos ser creativas y generar otros espacios donde poder incorporar, ¿no? ese aprendizaje, esas estrategias de supervivencia mutuas y esas formas de lucha colectiva, ¿no? Sí, hola. Yo hay un mantra que no paro de repetir siempre y ha sido a través del análisis de mi vivencia propia y luego en los estudios de sociología y demás, que es el hacer sentir acogida a la gente. No solo te voy a dedicar cuando entras en nuestro grupo 5 minutos para hablarte del plan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, tal, no sé qué, ya está, me voy. Ya he cumplido mi cuota de hacerte sentir que acabas de entrar en un grupo. No se trata solo de eso, ¿no? Si, por ejemplo, nosotras en Las Carmelas, que es somos las jóvenes y no tan jóvenes del barrio del Carmel que queremos organizar actividades culturales con valores, ¿no? En el barrio, no solo se trata de que a mis nuevas compañeras yo les diga, sí, únete porque esto encaja con tus valores, pero yo solo las veo una vez al mes o las veo cada 2 meses. No, se trata de que también las voy a invitar a mi casa a tomar un café o a salir con ellas a un concierto y demás. ¿Por qué? Porque la vinculación emocional ya no solo se trata de feminismos o no, sino que se trata de cómo nos cuidamos emocionalmente y cómo esto nos refuerza la salud mental. Y lo llevo a más. Es decir, los vínculos que creemos en nuestro día a día es salud mental del futuro. Cuando tenga 50 años o cuando tenga 60 años, si he tenido hijos o no, bueno, marcharán y a ver cómo coño me lo gestiono. Pero si tengo a mis colegas con las que he estado tiempo y nos queremos y las he cuidado, eso también formará parte de mi salud, ¿no? Ya dejando de lado cualquier tipo de feminismo o no. Esto por un lado, y luego, también agradecer todas vuestras aportaciones porque creo que me llevo como muchas nuevas cápsulas de cosas que me puedan hacer, o sea, lo que has dicho de no sé qué de daños, reducción de daños, y es como gestión de los placeres, me ha petado en la cabeza. Y sí, mira, lo de la representatividad, el cómo, ¿no? O sea, acabar de darle la coletilla al discurso como tal de la representatividad, porque no se vale todo, está claro, ¿no? Y bueno, y agradecer esos espacios porque, madre mía, creo que me llevo como 1000 conceptos que me han nutrido muchísimo. Merci. Vale. Pues yo estaba pensando un poco, ¿no? En cómo incluir a los espacios, pero estaba pensando un poco como persona con TLP, ¿vale?
que es un trastorno de personalidad que afecta a nivel de cómo te vinculas afectivamente, ¿no? Que muchas veces hay como mucha presión para que este acercamiento como más de confianza sea como más rápido, o que tú seas una persona como próxima fácilmente o accesible, y que creo que se tiene muy poco en cuenta algunas neurodiversidades en estos espacios que son precisamente necesarios para gente con lo que sea, ¿no? Y que eso acaba muchas veces haciendo que no exista una vinculación tan profunda, ¿no? O tan rápida, y que al final la gestión de esta presión para el acercamiento creo que es súper importante. Bueno, yo quiero también poner como en manifiesto el tema de, como decía la gran Yania Concepción, del goce cuerpístico, ¿no? El hedonismo, me gusta a mí decir, el hedonismo como forma de resistencia y el placer como resistir, como forma de resistencia. Porque a veces nos olvidamos un poco de gozar, de disfrutar, de sentir y de ser, y eso también es resistencia, ¿no? Y muchas veces, hablando un poco del tema de las academias, que estoy totalmente en contra de eso como buena afrofeminista, ¿no? Mucha gente no se acerca a estos espacios porque están muy, muy academizados, que ya sabemos que son espacios burgueses, blancos, bla, 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 no tenemos que, ya lo sabemos todos. Y no se acercan por esto mismo, por el tema del rechazo, el tema de que no es inclusivo, el tema de que son muy agresivos a veces, el tema de que las pobres, las migrantes, las mismas de siempre, a veces no sabemos cómo expresarnos de una manera académicamente, y caemos que en la culpa, ¿no? Esta culpa ancestral de mierda, el de al lado no me va a entender cómo yo hablo porque ¿no? Tiene como X títulos, X academias y yo no tengo, ¿no? Y entonces no se presentan a estos espacios. Y si reivindicamos, yo creo que el tema del goce cuerpístico o el hedonismo como forma de resistencia también, el arte, de nosotras desde las negras, atraeremos muchísimas personas más que a lo mejor en un espacio más relajado, un ambiente más libre, un ambiente donde podamos ser, puedan hablar de todo, ¿no? Un espacio de sanación, puedan hablar de todos los procesos que las atraviesan, de las violencias, y eso también es resistencia al final del día, ¿no? Y huir un poco, ¿no? Es como plantarle también cara al sistema, una manera muy inteligente y muy, muy digna de gozarnos y de plantarle cara al sistema, de gozarnos y disfrutarnos siempre. Bueno, perdón. O sea, pensando un poco en esto que comentáis del academicismo, nosotros la que nos encontramos mucho como Yuna desde los últimos meses sobre todo, es que hay como una especie de redemonización del feminismo desde ciertos movimientos de izquierdas, en los que se habla de feminismo y de antirracismo como una especie de lucha identitaria que no tiene, ¿no? un efecto en la realidad material y todas estas cosas, ¿no? Entonces nos encontramos con exaliades que nos lanzan a Marx a la cara como argumento de por qué el feminismo es un movimiento burgués. Entonces, bueno, pues no deja de ser chocante, también porque si te pones a citar a autores mainstream, también podemos hablar de la Federici o de Angela Davis, que hace muchos años que ya estudiaron la relación entre patriarcado y capitalismo, ¿no? Pero bueno, que creo que eso es una cuestión a tener en cuenta, que desde ciertos movimientos de izquierdas eso, hay como un purismo de lo que es el anticapitalismo y lo que es el y lo que es el socialismo, que está muy vinculado a un academicismo además antiguo. Y luego, recuperando un poco lo que comentáis de hacer activismo desde la empatía y también desde un cierto hedonismo, nosotras como Yuna funcionamos mucho eso, en el sentido de las curas, y las curas también están vinculadas a que somos amigas, o sea, no somos solo compañeras de militancia, sino que también podemos ir a tomar algo, y que de hecho cuando hablamos de, vale, ¿qué hay este mes? Pues hay una mani y, hey, hacen este concierto, vamos juntas. Entonces, creo que también eso es interesante a la hora de construir alianzas y de construir espacios feministas más inclusivos. Sí, básicamente seguimos considerando el feminismo como una herramienta y una lucha, un movimiento social, político, y nos parece fuerte tenerlo que decir a día de hoy todavía, pero nos lo encontramos cada día en el barrio, en la ciudad, y sí que queríamos dejar constancia, porque como a nivel de
retos que nos vienen como Yuna en el barrio, uno de ellos es este, ¿no? Así que también queríamos, ya que seguramente hay muchas personas del barrio, invitaros al comité de huelga que estamos haciendo. Por fin todo el mundo está invitado. Entonces, bueno, depende del día, pero lo tenemos en Instagram y hay carteles aquí en La Traca también, y porque queremos que el 8M sea de todis y nada, todo el mundo invitado. Sí, muy rápido. Vamos cambiando de día porque nos parecía más inclusivo, porque habrá personas que no puedan venir un miércoles y podrán venir un sábado por la mañana, por ejemplo. Entonces sabemos que no es lo habitual, que muchos comités de huelga de barrios hace cada día, o sea, un día fijo, pero por eso lo hemos querido hacer así. Eso, que los días están en el cartel y que es no mixto, o sea, dones, bolleres, trans y identitats dissidents, all welcome, y sobre todo si militáis en otros espacios todavía con más razón, porque al final el comité de vaga, lo bonito sería que perdurara en el año y que nos sirviera para hacer feminismo durante todo el año y no solo para el 8M. También recordar que tenemos una caja de resistencia, también explicar un poco qué es, porque si no igual la gente no dará dinero a algo que no saques, obviamente. Estamos con la xarxa transfeminista interseccional, estamos planeando, digamos, todos los actos que vamos a hacer el 8 de marzo. Todo este dinero que podemos recoger hoy y los siguientes eventos donde va a estar, va a ir para que las personas que no se pueden permitir perder el dinero del día de huelga, poder cubrirlo, al menos una parte, y también para los cuidados del propio 8 de marzo y la noche del 7 también, para cubrir, digamos, todos los cuidados de personas dependientes, infantes y tal. Así que nada, si nos podéis echar un cable, no es para que nos tomemos una birra nosotras, va para esto. Y también, bueno, creía que era necesario un poco explicarlo porque si no, no se entiende. Esto lo estamos haciendo desde varios barrios, pueblos, arreu de Cataluña y nada, pues si podéis aportar, encantadas. Y si no, también. Vale, ¿alguien más quiere hacer alguna aportación ¿no? Vale, pues si os parece guay, acabaremos ya con la... Bueno, podéis hacer todas las preguntas que queráis. ¿Me podéis decir la hora, por fin? Las 2 menos cuarto. Vale, pues unos 10 minutos así para preguntas, un cuartito de hora. Y luego pues ya haremos el cierre de la mesa redonda. Si alguien tiene preguntas, podemos ir pasando el micro por ahí. Hola, bueno, muchas gracias, me ha encantado el espacio. Sí, es cierto que he echado un poco de menos representación gorda en cuanto a hablar de ese feminismo gordo, porque las personas gordas y especialmente las mujeres gordas sufren una opresión muy específica que no sufren las personas no gordas, ¿no? Entonces, no sé si alguno de vosotros en los espacios tienen espacios específicos. Me ha gustado mucho que se ha nombrado la neurodivergencia, porque también... es un tipo de violencia específica que sufren las personas neurodivergentes, pero específicamente las mujeres. Entonces, no sé si en alguno de vuestros espacios pues se da lugar a hablar de este tema, se le dedica especial atención, o bueno, pues como estábamos hablando en la última ronda, es como lo que nos queda por hacer. Bueno, nosotras como DJs en nuestras sesiones, sí, bueno, tal vez lo tomamos de una forma diferente, pero lo hacemos a través de la música. Por ejemplo, La Pili tiene una canción que se llama Muslona y hacemos énfasis mucho en esta canción. Alguna vez también hemos hecho alguna pequeña frase para representar, ¿no?, a la diversidad de cuerpos que tenemos, y esa sería, bueno, pues nuestra aportación a través del ámbito de la música y de la diversión. Sí, si hi ha algú que té més preguntes, jo vaig passant por aquí. Ay, espera. Bueno, yo de hecho creo que es una tarea pendiente en muchos espacios políticos, sobre todo el trato con neurodivergencias.
lo otro no me lo bandero porque no es... Bueno, y creo, bueno, yo he abandonado espacios por temas así y creo que sí, que es una tarea pendiente y que se tiene que mirar bien cómo gestionarlo en muchos espacios. Bueno, eso, que para mí están pendientes. Bueno, si no hay más preguntas, volveré para allá. Había... Sí, yo estoy en un colectivo que se llama Insania, que es un colectivo de supervivientes de la psiquiatría, y sí que tratamos mucho los temas de cuerpos gordos, o sea, tratamos muchísimo, sobre todo cómo se trata desde la medicina y la psiquiatría, el tema de la gordura, ¿no? O sea, porque vemos que muchas compas salen de las consultas con el mismo diagnóstico, que es como pues, adelgazar, ¿no? Que es como el gran diagnóstico, que es como esto te pasa porque tienes que adelgazar, o todo lo tiran por ahí, ¿no? O sea, como que no hay ningún... muchas veces no hace falta como llegar y decir, oye, mira, tengo palpitaciones, tengo no sé qué, tengo no sé cuánto, adelgaza, ¿no? Este es un gran hándicap que nos encontramos un montón, y sobre todo con los temas de los TCA, ¿no? O sea, tenemos gente con TCA, yo soy una persona con TCA y me he encontrado muchas veces también es así. De hecho, ahora me pasa mucho, y lo llevo muy mal, que la gente me dice, hostia, manita, has adelgazado un montón, te veo mucho mejor. Es como, sí, se llama bulimia nerviosa y no me ves mucho mejor. O sea, tú igual me ves mejor, pero yo no me veo mejor, o sea, yo me veo mucho peor. Y sí, que son grandes hándicaps que se hablan poco, ¿no? Y que los visibilizamos poco, y que de hecho como que tienen un gran estigma también, como hablar de ello y hacerlo abiertamente con compas, ¿no? Porque siempre te pasan de ver, pues yo pasaría de te veo mucho mejor a, hostia, o tienes una enfermedad, ¿no? O tienes y es como, no, vivo en el mismo sistema que tú, con las mismas opresiones que tú, que te dicen cómo tienes que ser, cómo tienes que estar. Entonces, igual tenemos la misma, pero no... Pero ahí desde Insania sí que lo hemos tratado bastante, perdón, me pongo de esto porque no me gusta mucho hablarlo así como tan públicamente. Pero sí que lo tratamos bastante, es un tema que es bastante recurrente, y de hecho muchas veces invita a la gente a que se acerque al espacio si ve que no encuentra espacios a ese y a más espacios que hay, ¿no? Donde estos temas se tratan desde un lugar que no es ni desde la constante mirada de juez, ¿no? De pues tienes que hacer esto y esto, sino desde ese lugar de tú tienes esto, yo tengo lo otro, igual vamos a compartir a ver qué es lo que está pasando y de dónde viene esto, ¿no? Yo me estaba planteando que es verdad que nosotras no tenemos materiales muy específicos sobre gordofobia, pero sí que es algo que, y voy a invitar a Ana que lo explique mucho mejor, porque ella es como enfermera de medicineras, se lo tiene que comer cada día, pero nosotras sí que tenemos que trabajarlo muchísimo en el sentido de muchas de las mujeres vuelven al consumo de estimulantes precisamente porque salen de prisión y o por temas de medicación, engordan muchísimo y lo llevan fatal. Entonces, en ese sentido tenemos que trabajar mucho la aceptación del cuerpo, ¿no? A la hora de... y la aceptación entre compañeras, ¿no? También, porque al final tiene un impacto muy claro en problemas relacionados con el consumo y adherencia a medicación, por ejemplo, ¿no? Y es una tema, y también mucho que ver con prisión, ¿no? Entonces, es una... No, sí, al final, o sea, esto es mucho curro, y también tiene que ver lo que decía un poco la Mari con un proceso personal de cada una. Al final no todas lo externalizan, pero es una realidad. Cuando salen de prisión salen con 30, 40 kilos de más, y esto implica que también es como, joder, se ven fatal, ¿no? La ropa que tenían antes de entrar en prisión, justamente 4 prendas de mierda, no les entra, ¿no? Y está mucho que ver con eso, relacionado a lo que decía ahora, ¿no? Con el tema del consumo de estimulantes, porque al final no tienes hambre, no comes, no paras, y entonces, claro, ¿qué pasa? Que en 3 meses pierdes pues todo lo que has recuperado, o más incluso, ¿no? Bueno, en 1 y medio. Entonces, bueno, yo creo que es también un tema pendiente igual a trabajar en Mechis, también tener... yo creo que en Mechis somos unas cuantas personas gordas también, que creo que mola darle visibilidad, mola cómo tratamos el tema, ¿no? Una Luana, en plan una compañera, ¿no? En plan de la una a la otra, ¿qué pasa, gorda? Entre nosotras, ¿no? Entonces, como, bueno, con toda la libertad del mundo, ¿sabes? Al final. Y... no sé.
Bueno, también un tema con la accesibilidad a la comida, ¿no? También, como decíamos, en plan, nosotras tenemos comida ahí en Metsis, no somos un comedor social, pero bueno, cubrimos como esa pequeña necesidad básica. Y también, claro, nos llega a base de donaciones, la comida normalmente suele estar, en plan, no suele ser la mejor del mundo, todo el rato bikinis, ¿no? Como, bueno, también en plan, vale, mola que tengamos fruta, pero bueno, tampoco está simplemente como súper estrechamente relacionado con el tema del peso, ¿no? Pero bueno, no sé, yo también me lío un poco, ya está, que nos queda pendiente esa materia, yo creo, a todas. Gracias por la pregunta, a la compañera. Venga, dale. Bueno, ya agradeceros a todas las que habéis venido aquí, a los colectivos a los que representáis. También gracias a Marta por acompañarnos durante toda la mesa redonda. Y bueno, damos por cerrada esta mesa redonda. Os invitamos a quedaros. Ahora daremos un par de tips técnicos y de cómo va a ir el timing del día, porque vemos muchas caras nuevas que se han ido como añadiendo al público durante el transcurso de la charla, que es guay. Merci por venir. Y entonces, cuando acabe la mesa redonda, las compañeras de Metsis nos van a hacer una comida espectacular, que ahora nos contarán un poquito más en detalle de qué se va a tratar. Deciros que este es un espacio que queremos que sea libre de cualquier tipo de violencia, por lo que estamos dotadas de protocolo. Si alguna necesita acceder a él, puede ir a la barra y preguntar por ello. Tenemos el protocolo también impreso, por si alguna también se lo quiere leer y quiere saber cómo funciona. Para seguir haciendo de este espacio como más participativo, ¿no? Después a la hora de comer o durante los DJs de la tarde, tenemos como un mural así de recomendaciones entre nosotras. Si alguna, pues yo que sé, acaba de descubrir un artista de música y dice, ¡buah! Esto tengo que ponerlo, pues os animamos a escribirlo. Tenemos rotuladores en el suelo, que por favor que no se pierdan, porque si no va a ser un poco lío. Y bueno, ahora habrá comida y después a la tarde pues tenemos a DJ Carmelas y a Mari Carmen Free con su show, así que os invitamos a quedaros a todo el evento y a seguir disfrutando de la compañía entre nosotros. Vale, entonces los tickets se venden en la barra, ¿sí o no? ¿No lo sabes? Bueno, pues vamos viendo dónde vendemos los tickets. Vale. Vale. Y para comer hay fideuá vegana y fideuá de marisco que ha hecho la Gemma, que es una super compa de Metsis. También, y sin gluten, todo sin gluten, croquetas, tortilla, fideuá, todo. Entonces, ya está, fantasía. Que se compra, bueno, eran 4 euros sin postre y 6 con postre. Sí. Un tiramisú buenísimo, no es vegano. Tiramisú buenísimo, pero no es vegano. I res, que encara queda una mica perquè s'està fent ara la paella, pero bueno, un ratito de musiqueta y fantasía. Sí, ahora las compañeras de Casal bajaremos los sofás abajo y tal. Os invitamos a como quedaros las sillas. Subiremos alguna mesa, pero por desgracia no tenemos, o sea, murimos de éxito, creo que no tenemos tantas mesas por todo el público que somos, entonces dejaremos la tela esta lila en el suelo por si alguien pues también se quiere estirar en el suelo a comer, pues que también pueda hacerlo. Y tema tickets, pues lo decimos, nos gestionamos un momentito y lo decimos en breves. Gracias a todas por participar.